Buenas a todos, bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo episodio. Y en esta ocasión tengo a mi lado, como por tercera vez, si no me equivoco, a Tomás. Sí, ¿no? Esta es la tercera vez que acudes, tras el 3 y el 7, si no me equivoco. Ya es que ya son tantos que no sé, la verdad. No llegamos a 10. Pero bueno, da igual. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito el tema. Tiene relación con el tema historia que hablamos en el tercero y en el séptimo, pero es un poco diferente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de videojuegos de orientación histórica. Efectivamente. Y bueno, con ambientación y bueno, que pueden tener ese toque que puede hacer que la gente se interese por un tema histórico, por un hecho, por un... Comprenda datos, fechas, ¿no? Personajes. No hace falta decir que, evidentemente, si vamos a hablar de esto, nos gustan los videojuegos, hemos jugado gran parte de nuestra vida a los videojuegos. Si no los hemos jugado, lo diremos. Efectivamente. Porque alguno lo hemos tenido que ver. Yo, en concreto, no tengo medios ahora mismo, no tengo medios muy buenos para poder jugar videojuegos, entonces, pues... han sido cosas que he jugado en el pasado o ahora, pues, los pocos que puedo jugar. Es duro, ¿no? Hacerse mayor y decir, hostia, es que no tengo tanto tiempo como para jugar. Ni dinero ni medios. Ni medios. El dinero es otro, porque a ver, sí. Casi todos nuestros juegos, igual cuando éramos adolescentes o tal, eran por medio de papá y mamá, ¿no? Que nos compraban los juegos, evidentemente. O de algún primo o un amigo que tenía... Que te lo prestaba, ¿no? Claro. O ibas a jugar a su casa o... Bueno. Pero bueno, vamos a empezar con el Atomic Heart, un videojuego que salió hace relativamente poco. El Bioshock ruso, que lo llaman. El Bioshock ruso. Yo, os soy sincero, no lo pude ver, no lo puedo jugar. De hecho, en 2023 no he podido casi jugar ningún juego, aparte de juegos igual para jugar con los amigos, una tarde y tal. No puedo jugar, no sé muy bien de qué va, sé que es un first person shooter, RPG. Sí, tiene ahí rollos, es muy parecido a un Bioshock. Un Bioshock, pero bueno, aquí quiero que expliques un poco de qué trata el juego y demás. Principalmente es una Unión Soviética en torno al año 50, utópica, en la cual derrotaron a Alemania con muchísima diferencia, o sea, mucho más que en la historia, vamos a decir, en la historia real, derrotaron a Alemania, pero en este mundo la consiguieron derrotar con mucha más facilidad que lo que les costó en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esta Unión Soviética desarrolla una tecnología que es capaz de, por un lado, de crear robots de todo tipo. Tienes pues, drones, tienes robots ya más humanoides, tienes algunos gusanos perforadores gigantes que bueno. Con esto desarrolla también un polímero. Voy a intentar no soltar muchos spoilers. Directamente no acaba de salir, sí. Hablaremos luego de otros juegos. Yo todavía no lo he terminado de ver. No... Vale. Pero bueno, por cierto, si lo queréis ver, en la plataforma morada, Corroto_X. Y ahí estuvo aquí en el podcast 8. Efectivamente, y es un grande. Y tiene nuestro apoyo y el vuestro, porque es una gran persona, la verdad. Y el Atomic Heart. Eso, desarrollan robots y polímero, que es como una especie de sustancia que no deja muy claro, bueno, por lo menos no deja muy claro lo que es, pero bueno, te permite como modificar la memoria. Y tú eres un mayor no de que seas una persona mayor, sino el rango del ejército, ¿no? Eres un mayor de las fuerzas especiales rusas que, bueno, te hirieron en la Segunda Guerra Mundial. Y te curó un científico que es el que ha desarrollado todo este proyecto de robots. Y entonces te llama a la ¿cómo se llama? Bueno, donde están desarrollando todos estos sistemas del polímero, los robots y tal. Y otra cosa que están haciendo es que están diseñando un implante, el cual te permite, yo qué sé, ¿quieres aprender toda la filosofía de un país? Pues coges con ese implante, mediante ese implante, pues te la aprendes toda de golpe. ¿Implante cerebral? Sí, cerebral. Oye, pues eso tampoco es tan utópico, porque ya se está Elon Musk, de hecho. Bueno, pero empezó a decir implantes para mejorar memoria y tal. Bueno. Esto es diferente porque no es algo que tú te lo puedes implantar, sino que es algo que se va a implantar a toda la población. Se va a imponer, ¿no? Se va a imponer, que se llama Collective. Vale. Y bueno, este científico te llama a la planta y por razones desconocidas los robots pasan, por así decirlo, son robots civiles, pasan a modo combate y se cargan a prácticamente todo el personal de la
de la bueno, de la planta, vamos a decir. Sí, vale. Que realmente es un escenario gigantesco y tiene varios niveles. Bueno. ¿Qué ocurre? Que aparece un personaje que se llama Molotov. Es un personaje que la historia os sonará, es real, y es muy famoso porque, por un lado, gracias a él se inventó el cóctel Molotov y luego firmó el pacto Ribbentrop-Molotov. Molotov, de no agresión. Este científico pues te ayuda, te pide ayuda para que le soluciones el desmadre que se ha montado, y en estas Molotov aparece y dice que va a ir a visitar la planta, porque bueno, el otro le ha dicho que no, que ya tiene solucionado el accidente, pero el Molotov no se fía de él y decide que va a ir a visitarla en un día. O sea, un día de que le dice eso. Y entonces tienes que intentar solucionarlo en un día para que Molotov no se plante ahí, porque realmente Molotov lo que quiere es hacerse con el control de todo lo que ha creado Sechenov, si no me equivoco, que es el científico que, para el que trabajas, básicamente. Y entonces, pues, ¿quién era Molotov? Pues era un político, era un bolchevique de la Unión Soviética, el cual la cosa más famosa, el acto más famoso, por el que más se lo recuerda, es por el pacto Molotov-Ribbentrop. Era el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS durante 1939 y 1949, me parece. Y, bueno, lo más participa es el que más o menos impulsa la guerra de invierno, que es una guerra que está muy... O sea, Stalin es el principal que la impulsa, pero bueno, él le da bastante bombo y bueno... La guerra de invierno es el ataque de la URSS. Sí, es la guerra de Finlandia en el 41, que es una guerra que está súper olvidada, la tenemos que tratar porque es una guerra que recuerda mucho a la de ahora de Ucrania. Y bueno, fue una guerra en la cual los finlandeses les dieron para el pelo a los soviéticos de una manera, bueno, espectacular. O sea, es curioso que haya el mismo... Bueno, antes era la URSS, ahora es Rusia. Sí. No es lo mismo la URSS que Rusia, pero es curioso, ¿no? Que dos guerras tan similares hayan sido por dos países muy similares al final. Es que realmente... A ver, realmente lo que pasa con Finlandia es que Finlandia pertenecía al Imperio Ruso. Lo que pasa que, bueno, consigue liberarse del Imperio Ruso y como Letonia, Lituania y Estonia, que se independizan. Los tres países bálticos duran poco porque enseguida la URSS, Stalin se hace ya con ellos. Pero Finlandia consigue mantenerse independiente. Pues mediante la guerra de invierno, Stalin... La gente que generalmente, así por así decirlo, los que defienden, los fans de la URSS, dicen que realmente lo único que quería era un poco de territorio en torno a Leningrado, porque Leningrado está... Bueno, ahora ya no se llama Leningrado, ahora es San Petersburgo. Está lindando con Finlandia. Y entonces dicen que no, que lo que querían era un poco de territorio porque se sentía muy prisioneros. La realidad y lo que dicen... No pudieron por las condiciones. No, pero lo que realmente querían era invadir y traer todo, ¿no? otra vez Finlandia. Y seguramente después de Finlandia habría venido Suecia, igual hasta Noruega. Pero bueno, la guerra de invierno pues fue eso, un conflicto entre la URSS y Finlandia, en la cual la URSS creo que tenían cerca de... Bueno, ahora no me acuerdo, superaban en número, pero vamos, a lo mejor 10-1 a los finlandeses. En carros de combate tenían cerca de 4.000 y los finlandeses 36. 36 carros. Aviones, eran completamente... Superioridad inmensa. Y los finlandeses pues les hacen guerra de guerrillas, tienen la línea Mannerheim, que creo que lo he dicho bien, que bueno, combinan búnkers con lagos, y consiguen hacerles la puñeta a los rusos. Bastante. Y luego además los carros rusos no iban pintados y ellos mismos no iban de verde oliva, no iban con camuflaje invernal. De hecho, ahí aparece un personaje que es muy conocido en la cultura popular, que es Simo Hayek, que es el francotirador más letal de la historia. Sí, tenía un apodo. La muerte blanca. La muerte blanca, ¿no? Sí. Hay muchas historias de esa guerra. Sí, también. Luego pasaron cosas muy raras, algunas así un poco que puede decirse sobrenatural, que no se sabe si es propaganda o pasó de verdad. Sí. Pero bueno, y Molotov, que era el encargado del Ministerio de Asuntos Exteriores, da un discurso en radio diciéndoles que no es que los estén bombardeando a los finlandeses, sino que les están invitando a comer. Y entonces los finlandeses se rieron y dijeron, bueno, pues nos invita a comer, nosotros ponemos la bebida. Y es que, como hemos dicho, había carros de combate en este... Claro, ellos no tenían armas antitanque. ¿Y qué hacen? Miran
gran conflicto, un conflicto que ha sucedido hace poco con más o menos los mismos tipos de carros, y ven cómo se los han destruido. La Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española, el bando nacional, bueno, los nacionales, sobre todo, también los republicanos, pero bueno, los nacionales, los mejores carros de la Guerra Civil Española eran los T-26 rusos y los BT-5 que también eran rusos. Había Panzer 1 y L3 que bueno, eran tanquetas, que bueno, no eran... Pues la manera que tenían los nacionales de destruir estos carros rusos principalmente, también lo usaron los republicanos, pero bueno, era mediante un cóctel hecho con una sustancia flamígera y con un pañito. No le habían puesto nombre como tal, pero bueno, los finlandeses se fijaron en eso y dijeron, pues vamos a usar lo mismo. Y como Molotov les había dicho que les invitaba a comer, ellos dijeron, bueno, que entonces que ponemos la bebida. Y le llamaron el cóctel Molotov en honor a Molotov. Y luego la gran cosa por la cual se conoce a Molotov es por el pacto Molotov-Ribbentrop, que es el pacto en el cual hay que entender que Alemania y la URSS, que a veces se olvida, fueron muy amigos. Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, sí, comandantes como Guderian, Manstein, Rommel estudiaron en academias de la URSS. Porque después de la Primera Guerra Mundial quedan las dos grandes potencias apestadas son Alemania y la URSS. Austria-Hungría la volatilizan del mapa, sí, y Italia, pues haciendo de las suyas, se cambia de bando para variar. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? En ellos. Ya lo decía Bismarck, que Italia nunca acaba en una guerra en el mismo lugar en el que ha empezado, a no ser que se cambie de bando 2 veces. Pero bueno. Y así fue, en ambas. Bueno, sí, ¿no? Empieza con las potencias centrales y luego se va con los aliados. Bueno, con la Entente, que... Sí. La Triple Alianza y la Triple Entente. Sí. La Entente eran los aliados. Y bueno, pues Alemania y la URSS, como Alemania le han capado con el Tratado de Versalles, no lo dejan tener prácticamente ejército, no le dejan tener carros de combate, no le dejan tener aviones. Unas deudas terribles también, ¿no? Deudas terribles. Pues, y la URSS han dado el golpe de estado a los bolcheviques y, bueno, a los ahora aliados no les hace ninguna gracia la nueva Rusia. Hay que recordar que Rusia era su aliado en la Rusia blanca, la Rusia zarista. Y pues se van acercando, hacen una serie de tratados en los cuales pues desarrollan tecnología conjunta, desarrollan los carros de combate, como no podían desarrollarlos en Alemania porque tenían inspectores franceses e ingleses que decían, ¿qué haces ahí? Pues lo hicieron en Rusia, que no tenía nadie ahí en los campos de maniobras rusos y bueno, desarrollaron mucha tecnología, por ejemplo el Panzer III, el T-34, bueno, no, el T-34 lo estaban desarrollando, pero bueno, hicieron varias colaboraciones y la más famosa es el pacto Molotov-Ribbentrop, que es en el cual se reparte en Polonia. Porque a la gente es que se olvida mucho. Pero no solo pobre Polonia, en verdad. Pero a Polonia, claro, a Polonia, cuando le declaran la guerra los alemanes, buscando sobre todo tener Danzig, que era una ciudad, sí, el corredor efectivamente, que era una ciudad que había sido de Prusia y ahora ya no, porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, Polonia la vuelve a la salida al mar a Polonia. Claro, necesitaban, pues no me acuerdo qué tratado, decían que por narices tenía que tener un país salida al mar. Pero bueno, no me acuerdo, era algo así, igual lo estoy contando mal, pero bueno, más o menos. Y claro, se reparten, por un lado, entre Alemania y a las semanas entre la URSS. Y vamos, a los se reparten el oeste para la URSS y el este, no, al revés, el este para Alemania y el oeste para la URSS. Sí, y pues ese es el pacto Molotov-Ribbentrop, que al final lo acabarán rompiendo los alemanes. También promulgaba un pacto de no agresión, que bueno, se lo cargan los alemanes en la Operación Barbarroja. Stalin se esperaba, ¿no?, que rompiese el pacto. No se lo esperaba. O sea, ¿cómo? Hitler... O sea, no, Stalin pensaba que lo rompería Hitler. No. Llegado un momento. No, a ver. Y todo hay que decirlo que Stalin estaba preparando un ataque sobre Alemania para el año 42-43, pero si tú miras los despliegues rusos que iban haciendo, era un despliegue estaba orientado a una ofensiva. Muy en profundidad, muy a su manera, muy tal, pero estaban preparando un ataque a Alemania. Es que eran el ideal. O sea, eran aliados, pero por el momento. Pero por ideología, es que en verdad, en teoría, no sí, eran enemigos
enemigos, vamos, extremos. No, y luego se vio, por ejemplo, cuando cayó Alemania ya en la Segunda Guerra Mundial y se crea la semilla de la OTAN, por así decirlo, o sea, llaman a Guderian, llaman a Manstein, generales aliados, los toman y les dicen, oye, os necesitamos para preparar una guerra contra... Porque realmente... eran amigos pues temporales por el momento porque a los dos les beneficiaba y tal. Luego a la mínima que... Por interés. Sí. Por otra cosa. Pero bueno, Stalin no se lo esperaba. Mira, me sale una pregunta ahora. Sí. La guerra de invierno, que salió tan mal para la URSS, ¿fue un aliciente a que Hitler viese el Eso ejército rojo como débil y por eso inició el ataque No, posteriormente? ¿O no tiene que ver? ¿Tú crees? El ataque a Rusia ya... Es que lo dicen en el Mein Kampf. Lo dice que habla de un área, ¿cómo era la palabra? Los infrahombres. No, bueno, sí, los Untermenschen, me parece que era algo así. Habla de un área de recursos que es claramente toda la zona de Ucrania, Bielorrusia. Sí, bueno. Lo lleva mascando. Lo dejaba bien claro. De hecho, se lo dice, me parece que es a Goebbels o a Himmler, a uno de los dos, me parece, cuando están empezando a invadir Francia, le dice, y en cuanto terminemos de esto, vamos a por nosotros. Era el verdadero... De hecho, Hitler no quería meterse en problemas con Inglaterra ni con Francia. Cuando le dicen le mandan la declaración de guerra, él se queda... Que de hecho creo que se la daba a Ribbentrop, que dice, nos han mandado un ultimátum los ingleses diciendo que saquemos todas las tropas de Polonia o en un día nos declaran la guerra. Y Hitler se queda así y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y luego se inicia la famosa guerra de broma, ¿no? Que hubo Sí, un la guerra periodo de broma, sí, que los franceses... de que no atacaba a nadie, ¿no? Y Alemania reorganizó filas, invadió Noruega y Dinamarca. Pero bueno, eso ya para otro podcast, nos estamos metiendo donde no podemos. El tema Atomic Heart, pues aparece ese personaje histórico y bueno, pues bebe bastante, vienen de la Segunda Guerra Mundial, hacen referencia bastantes veces en el juego refiriéndose a que fue una carnicería, que para los rusos, bueno, para todo el mundo, pero para los rusos en especial fue una auténtica masacre. Y bueno, por lo demás, muy buen juego. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo. Es verdad que tiene al principio es como muy lineal y mola un montón, y luego llegas al mundo abierto que dices tú... Pero tiene mazmorras y tal, tiene puzzles que están guapísimos. Los mundos abiertos a día de hoy hay que tener cuidado con ellos porque están tan explotados. Excepto el Zelda. Al Zelda... A ver. Eso es pata negra, me da mucha pereza. Además, la gente con lo de, no, es que dan libertad. Y dices, pero si realmente... o sea, tiene límites. No es como, a ver, si me dices el Minecraft sí, el Minecraft puede ser... Literalmente, bueno, no es infinito, porque no es infinito. No, es infinito, pero bueno. Es infinito, quiero decir, para llegar al extremo... Sí, a ver... Pero quiero decir, dices tú, no, es que libertad, ¿no? Dices tú, bueno. En fin. Y luego otro tema, que es que la desarrolladora que hizo, la empresa que desarrolló la Atomic Heart es rusa. Y Ucrania ha pedido que no se exporte, que se prohíba las ventas de este videojuego. Y a mí eso ya me parece que es pasarse un poco, en el sentido de que además creo que no están en Rusia y alguno se ha manifestado en contra. Y luego más, quiero decir, ¿qué necesidad hay de que una empresa de videojuegos, que no le pinta nada, es que no pinta absolutamente nada en eso este lo hace conflicto? para que la gente juegue, ¿sabes? Claro, no lo va a hacer con ningún tipo de mensaje oculto, ideológico. Y de hecho le meten caña al comunismo, sí, le meten... Tienen alguna frase hablando de, bueno, del colectivo y de... ¿Qué dices tú? Pero no es un juego que mande un mensaje a la población ni para adoctrinar ni... Es que solo faltaría. Estamos llegando, a mí casi me recuerda a las quemas de libros de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados y de los nazis. Que estamos llegando a una censura y vamos a ver, es un juego y ya está. Es que es darle algo que no tiene unas implicaciones. Pero bueno. Puede ser Atomic Heart. ¿Hay bugs? Sí, como todo el juego. A ver, salió hace poco, pero, sí, pero bueno, aceptable. Sí. Porque es que a día de hoy todos los triples A... Sí, no. Un desastre. Luego hablaremos del Assassin's Creed. Sí, ese siguiente. Hay un poco de bug en mi juego. Bugity. Pero bueno, y otra cosa, una mecánica muy curiosa que me pareció, que es que tú vas creando armas en el Atomic Heart y te permite destruirla y te devuelve todos los recursos. Que eso es algo que yo no he visto en mi... Pero creas tu arma poniéndole un tipo de boquilla, un tipo de cargador... No sé si has visto las neveras estas cachondas. No, es que no vi nada. Bueno, son unas neveras que están salidísimas.
La verdad que la actriz de voz, el doblaje de ese juego es, yo creo que de los mejores Sí, ¿no? que he visto en... No, tú eres una creadora de armas y pues le dices, dame un fusil. Y entonces pues le das una serie de materiales y te da el arma. Pues si tú puedes coger el arma y dices, pues destrúyemelo y te devuelve todos los materiales. Que eso es algo que en la mayoría de juegos, o por ejemplo, compras un arma y lo devuelves, la vendes por la mitad del precio. Y bueno, está muy bien para curiosear, para probar diferentes estrategias, diferentes armas. Bueno, está bastante guay. Y por mi parte, eso es todo del. ¿Te atreves a ponerle una nota por lo que has visto? No a lo ver, he no lo has terminado. jugado, no es lo mismo jugarlo que verlo, ¿no? Claro. Pero por lo que has visto, Yo le daría un 8 y Un medio. 8, pues, No lo he terminado de ver, a ver el final, pero bueno. las notas es otra cosa muy, muy controversial A mí en me el ha mundo gustado, de yo los, solo te de puedo los decir- videojuegos. Sí. No, Porque, o sea, no es un Bioshock 1 ni A ver. un Bioshock 3. Porque son auténticos, bueno, pues, Joyas. joyas, Joyas. Pero está muy bien. O sea, se va a los GOTY, no ganará porque van a salir. Que este año el está Zelda, ¿no? cargadísimo. Salía este Va a salir el Zelda, el Breath of the Wild. Ha salido, bueno, el Metro. El Dead Space, el remake. Nah, un remake no creo que gane el GOTY. No creo que esté, cuesta pero. verlo ganando un No, GOTY. bueno, está el Hogwarts Legacy por ahí que tampoco creo que. Yo creo que No debería ganar el juego. va a salir el remaster de. Bueno, el remake. De hecho, de. No, perdón, que dije. El Dead Space es remaster. No. Pero si es Remake, remaster, remake, si remake. es remaster, peor me lo pones para que gane el juego del año. ¿Sabes? Un remaster y es sale- rendimiento y. sale, bueno, pero sale el remake. Un del remake sí es Resident diferente. Evil 4. También. Que es También. es mi Resident Evil favorito. De hecho, es en Asturias, es en Españita, es en Picos de Europa. En la primera parte, luego se van a tomar por culo, pero. Es un juegardo. Bueno, es que los Resident Evil en general. Y tiene papeletas, yo creo, y más juegos que van a salir indies. Por ejemplo, el Atomic Heart ha sido una sorpresa completa. El Son of the Forest, que falta que lo pulan. Pero. Espera, el Atomic Heart es indie. Sí, bueno, es una. Sí, Ah, es pero el antes primer lo llamé juego triple A. Perdón. Pensaba que era triple A. El O Atomic sea, bueno, Heart. es una empresa, es nueva, es el primer juego Claro. que ha hecho la. Sí, claro. O sea, bueno, Bueno, pero si depende de cuántos empleados tenga. Claro, que eso sea es lo indie es que- por empleados, no por. yo número de no juegos, creo que sea indie porque es una empresa. Rookie. Al menos rookie eso, ¿no? Porque es el primer juego que saca. Pero bueno. Me parece que es una empresa. O sea, no deben de ser muy grande, pero deben de ser unos cuantos. Bueno, es que tienen yo creo que no es. Indie no. Pero bueno, que ha sido una sorpresa completa. El Son of the Forest, yo no daba la mano. parecía que iba a ser nada, sin más. Como el de Forest, el primer de Forest, pero. No estaba mal el primero de Forest. No, o sea, no, era entretenido. Es, Era es entretenido. es un muy buen juego, es un buen survival, pero tampoco es. Y a mí me ha dejado el nuevo. Tiene un sistema de construcción que es el mejor, yo creo, de todos los survival que. Y mira que es mi género favorito y he jugado. Pero el sistema de construcción es. No sé, tienes que verlo. Mejor que Minecraft. No, es que Minecraft. Mucho más realista. A ver, más realista es a por ver, gráficos. Sí, con el. Pero es que en Minecraft puedes hacer lo que quieres. Porque son Sí, cubos. en al el de final. Forest, es que en el de Forest es muy curioso porque hace lo que tú quieres. Es muy. Tienes que jugarlo, pero rollo, ¿quieres que haya poner una estantería o un tronco a una altura determinada? Pues coges y lo haces. Tienes que verlo. A mí me ha dejado loco el sistema de. Bueno, luego el sistema de crafteo más o menos es el mismo que el primero, pero. Sí, bueno, pero coges. bueno, y la IA está muy bien, la de Kelvin. Se llama Kelvin. Igual se me ha ido el nombre. Bueno, El no pasa nada. compañero, que le vas dando órdenes y tal, la IA es brutal. O sea, por ejemplo, si estás en combate, no se te cruza. Que es algo que la gente no se fija, pero no se te va a poner nunca delante cuando estás disparando. A ver, que parece algo obvio, pero programar una IA es muy complicado. Bueno, ya ves Obviamente. todas las IAs de juegos como Ubisoft, que son terribles. Bueno, es que Ubisoft. Hablaremos ahora de. O ¿no? incluso de Bethesda también. Tienen cada IA que cuidado. Sí, bueno, los Fallout sí. Buah. Bueno, pues tú lo has dicho, Ubisoft. Ubisoft, vamos con. Yo creo que su saga. Su mayor saga, que creo que tiene a día de hoy. La más famosa, yo La creo. más famosa, junto con Far Cry. Y algún juego más que igual se me olvida. O saga que se me olvida. Assassin's Creed. Mi saga favorita por la mayor parte de mi vida en el instituto. Hasta el. Assassin's Creed Unity. Hasta el paso de la generación, yo diría. Fue mi saga favorita en conjunto. Claro, Assassin's Creed se caracteriza
por los escenarios que te hace jugar. La historia es nuestro patio de juego, ¿no? Algo así. Es el lema Sí, no sé. Bueno, el mítico mensaje al principio del juego, Sí. que este juego ha sido desarrollado por un grupo de historiadores y que luego, no sé qué religiosas a mí- y tal. A mí, sobre todo en los últimos, me gustaría que me dijeran cuáles son, porque Ahora llegaremos. Por algo dije que hasta un juego era mi saga favorita, ¿vale? A mí, que siempre me gustó la historia, pues me encantaba visitar Roma, Sí, el Jerusalén, Acre, Acre, ver las construcciones, ¿no? En los escenarios. A mí siempre me encantó. Bueno, de hecho, en el Assassin's Creed Unity, cuando pasó la fatalidad, ¿no? De que se quemó sí, la Notre Dame, sí. utilizaron el juego para Sí, no, para es reconstruirlo. O sea, que es una bestial locura. Es una locura. No sé por dónde quieres empezar. Tú Bueno, vamos a la tercera cruzada, yo creo. Vamos al El primer Assassin's juego. Creed, Assassin's Creed 1. Juego en Tierra Santa. en Tierra Santa, La sí. tercera Visitas Jerusalén, visitas Acre y visitas Damasco. Aparte de Masyaf, que también existe en la vida real, Masyaf. Sí, no, a ver, claro, es que es Tierra Santa, es toda Es la Tierra zona Santa. de... Y bueno, encarnas a Altair Ibn Laha. No sé si lo pronuncié bien, yo creo que no, pero bueno. Y es una historia un poco... No sé si explicar la historia. Bueno, es una historia de redención al final, donde encarnas a Altair, que es un personaje muy egoísta, muy ambicioso, mira por sí mismo, rompes el credo de los asesinos y digamos que progresas en la historia, progresas en cuanto a el desarrollo. maestre al final, que te lo cargas, que se vuelve loco. Efectivamente, destapas lo que hay detrás de Al-Mualim, que es tu maestro, y bueno, el fruto del Edén. Yo creo que vosotros ya sabéis más o menos de qué trata este juego. Fruto del Edén, que es un fruto de unos antepasados a los seres humanos, ¿no? Que tienen, digamos, unos poderes, bueno. Sí, ese rollo sobrenatural que tiene Sí, detrás. sí. Y, importante, paralelamente a esa historia, resulta que en verdad no estamos encarnando No, es la una historia como tal. simulación. Es una realidad virtual que vive Desmond Miles. Que Es una recreación realmente del pasado, ¿no? Sí, se Dice, mete no, en el Animus, sí. que es una máquina, y digamos que a través de la memoria de su código genético encarna las vivencias de sus antepasados. Y digamos que el juego juega desarrollando estas dos líneas temporales, en el presente y en el pasado. Pero bueno, nosotros vamos a... Quizá no lo hemos dicho y ahí hacemos un apunte de que todo esto no nos... Vamos a intentar no fijarnos en la jugabilidad, que bueno, algún comentario haremos, pero sobre todo son juegos, no son documentales, lo dije en el anterior podcast. Efectivamente. Están hechos para entretener, son juegazos. A mí los Assassin's Creed, yo jugué hasta el 4, El Black Flag. que es mi favorito. El de piratas. Sí, es que a ver, el segundo es muy bueno. Llegaremos. Objetivamente es el mejor. Mi favorito es el Black Flag porque... Pues no es mi favorito, ¿eh? Bueno, ya llegaremos. A ver, el personaje es imbécil, pero el protagonista es... ¿Ezio? No, el del Edward. Black Flag. Sí, el... Sí, aquí, Sí, aquí hay una eso, historia es en que la que se me ya pilla me voy a más. encender seguramente. Y voy a decir una cosa que igual me matan todos o me crucifican. Pero quiero que continúes con... Bueno, con- y otra cosa, que yo con los nombres soy un maldito desastre. Yo creo que te puedo ayudar en eso. Se me cruza un montón, tengo que leer una cosa o verlo varias veces para que se me grabe. Y seguramente voy a confundirme de nombres y tal, pero bueno. Por eso a veces digo lo que es y no digo el nombre, porque así queda más claro, yo creo. Vale. Pero bueno. Pues hoy vamos a empezar en Assassin's Creed. ¿Qué son los asesinos? ¿Existieron de verdad? ¿Qué eran? ¿Qué hicieron? ¿Desaparecieron? Y contra quién son enemigos en el juego. Y sus enemigos, que a mí me da mucha pena los pobres templarios, porque... Pues los asesinos, ¿qué eran? ¿Existieron? Sí. El nombre viene de Hassassin, que en árabe significa consumidor de hachís. Vale. Eran... Esto no lo sé, ¿eh? Era una secta. A ver, todo esto no está muy claro, porque los registros que había de ellos estaban en su fortaleza en Alamud, que bueno, era una fortaleza que estaba en Siria, si no me equivoco, en Siria o creo que era en Siria, o en Irak. Y bueno, la fortaleza fue destruida, luego diré por qué, que te va a sorprender, porque la verdad que es bastante... Y bueno, en un inicio
pues eso, eran consumidores de hachís, eran una especie de yonkis, eran tipo Jesse Pinkman. Y la gente los contrataba, no tenía nada que perder, necesitaban dinero y la gente decía, quiero que mates a Cartón, a nuestro cámara. Y entonces tú cogías a este tipo porque no tenía nada que perder, que es buscar, le pagabas. Mercenarios. No, mercenarios no, realmente eran yonkis que hacían cualquier cosa por dinero, porque lo necesitaban por su adicción. Parece que poco a poco con el tiempo fueron dejando sus hábitos, se los siguen llamando así de una manera muy despectiva, pero ya empezaron a formar una secta importante, no la del videojuego que iban todos encapuchados tal, pero por ejemplo al sultán Saladino lo intenta matar, no lo consiguen, pero bueno, te da una idea de... consiguieron acercarse a él y bueno, o sea, lo intentaron matar, llevaba un casco debajo del turbante y pues no lo consiguieron, pero consiguieron acercarse a él. Y bueno, fueron creciendo. Más o menos la organización aparece en torno al siglo X después de Cristo. ¿Qué pasa? Que se volvió una organización muy molesta, porque no es como en el juego, que van en contra de los cruzados, no solo de los templarios, porque también se atacas a varias órdenes religiosas. Pero realmente en la vida eran mercenarios. O sea, a veces atacaron al Saladino, que era musulmán. Ellos eran chiitas, por cierto. Dentro de los musulmanes eran chiitas. Pero bueno, atacaron en la vida real, atacaron a Saladino y bueno, atacaron a diferentes nobles, también a cruzados. Eran pues mercenarios. Tú le pagabas y se cargaban al que le dijeras. Claro, esto se volvió muy molesto, incluso, porque para los musulmanes... Claro. Y sucede que en torno al 1200, el año 1200, pues aparece el nieto de Gengis Khan, que arrasa media Asia, o sea, la zona de Irak, de la India. La arrasa, los pilla en la fortaleza y se los cepilla. Y quema las bibliotecas, quema todo lo que había ahí. Todo lo que había. Y claro, toda la información que tenemos es de sus enemigos. Es como los galos con los romanos, o sea, los registros que tenemos de ellos son de los romanos. O sea, los registros que tenemos de los galos o de los diferentes pueblos a los que se enfrentaban son de los romanos. Entonces, claro, es una información que tienes que coger mucho con pinzas, porque no es suya propia, sino de su rival. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero desde luego existieron, dieron mucho por ahí detrás. Y finalmente fueron destruidos por el nieto de Gengis Khan, que se llama... no me acuerdo ahora el nombre. Ulan Khan o algo así. Y bueno, por otro lado, los grandes enemigos de Assassin's Creed, los templarios. En el juego es Roberto de Sable. Efectivamente. Roberto de Sable, sí. Y eran una organización cristiana que se crea después de la Primera Cruzada para proteger el templo de Jerusalén. De hecho, se los llaman los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, si no me equivoco, la orden del temple. Pues esta orden era una orden que se dedicaba a proteger el templo participan en las cruzadas. No hay que confundir cruzados con templarios, que a veces la gente los confunde. Los cruzados son los que participan en una cruzada, que es decir, es una guerra santa. Y los templarios pues eran una orden de caballeros, de monjes guerreros. ¿Qué sucede con los templarios? Pues que van acumulando mucho poder. Tienen bancos, tienen mucho dinero y van acumulando mucho poder. Y pues en torno al año 1300, creo que bueno, 1300, no te sé decir la fecha exacta, al gran maestre lo matan en el 1314, lo queman vivo. La iglesia los declara herejes, dice que practican la sodomía, que comen niños, que bueno, les avisan de todo junto con el monarca de Francia, porque dicen, a ver, están pillando mucho poder y bueno, les acusan de todo. Al gran maestre lo matan, lo queman en la hoguera y algunos consiguen huir a España, que claro, en aquella época era la corona de Castilla, la de Aragón y el reino de Portugal, y los juzgan y los declaran inocentes. Y entonces pues no dejan que los que consigan llegar ahí no los entregan a la iglesia ni los matan. Y pues se meten algunos en la orden de Calatrava, bueno, diferentes órdenes religiosas que hay, pues dejan la orden porque ya ha sido completamente aniquilada y se cambian a otras. Y eso es un poco el tema de los templarios. Hay rumores, esto ya son... suposiciones. Suposiciones yo no me lo termino de creer, pero bueno, hay una teoría un poco loca
Que es que a ti no te suena un país con un sistema bancario muy bueno y que la bandera tiene una cruz. Llamado Suiza. Dicen que pudieron haber estado en la construcción de... A mí, sí, no sé, desde luego la cruz que tenían ellos era roja y la de la bandera de Suiza es blanca. Claro. Pero... Invertido. Pero bueno, es una anécdota Es una curiosa anécdota. que puede ser real. A o no. libre albedrío de Sí, yo lo dejo interpretación. ahí. No sé. Yo personalmente no me lo termino de ¿Qué creer. opináis? Ponedlo en los comentarios. Efectivamente. Vale. Y bueno, pues eso, nos estamos en la tercera cruzada. La recreación es brutal. La recreación histórica es lo que más destaca dentro de los Assassin's Creed. Es verdad que hay muchos personajes que fallan. A Ricardo Corazón de León, por ejemplo, lo ponen de un buenazo. Sí. Y sí. había tenido una discusión con otro personaje que había ejecutado prisioneros. No me acuerdo el nombre del personaje. Pero bueno, esa orden en la historia real la dio Ricardo Corazón de León. Ejecutó cerca de 2000 prisioneros musulmanes porque Saladin no quería pagar el rescate y se los cepilló a todos, los pasó a cuchillo. Y bueno, la verdad que eso a mí es una cosa que no me termina de convencer de los Assassin's Creed, que es que los malos son muy malos y los buenos son muy... Y además es que los malos son templarios y los templarios son malos, malísimos. Y eso es lo único que a mí no me gusta y que... trastocan un A ver, poco... al final igual es la necesidad, ¿no? Sí. Para crear su Sí, historia. claro. Deben Eso poner al malos final. y buenos, ¿no? Claro, claro. Sí que está entretenida de cojones. Pero sí es cierto que hay algunos personajes que como que... Ya llegaremos a Unity, que hay un caso yo creo muy, muy claro. Con un tal... Napoleón. Pero bueno, es que son muchos juegos. Hay que ir un poco tal. Vamos a entrar en el segundo. Yo creo que el Segundo. juego más famoso. Sí. El Renacimiento, sí. siglo XV. Hecho Auditorio de Firenze. Se desarrolla Ya, tanto en Florencia como en Venecia. Bueno, por toda Italia realmente. Sí, y luego hay como unas ciudades o unos pueblos en la Toscana, que no me Sí, acuerdo muy sí, bien sí. cómo se llamaba el nombre, eso ya no. Y en Monteriggioni, que también existe Monteriggioni. Lo sabías, ¿no? Es que la gente Sí. cuando le digo, ¿sabes que Monteriggioni existe de verdad? Me dice, ¿qué dices? No sé qué. Sí, sí A existe. ver, Es un castillo, sí, es no, literalmente... A ver, no está la casa de los Ezio Auditore, ¿no? Encima del pueblo, digamos ya, ¿no? Pero sí que es un pueblo rodeado por una fortaleza. Y otro comentario que es que, como tienen la restricción de edad, hay muchas cosas, de mucha caña de la historia. Por ejemplo, no salen judíos en el primero. Y estamos en Hostia, es verdad. Y Es estamos en verdad, Jerusalén. es verdad. No sale Es alguna estrella, escalando algún edificio, puedes ver la estrella de David, pero no salen judíos. Es verdad. Y Mira, luego, a ver, otra no lo cosa sabía, que también tenemos que hacer. No, o sea, estamos juzgando, no vamos a juzgar a la gente que vivía en esa época. Lo que hizo Ricardo Corazón de León de cargarse las 2000 personas fue una bestialidad, pero por otro lado eran hombres de su momento, eran personas que ahora confiaban mismo en su Dios, en sus y que creencias. tenían, Y claro, y que juzgarlos ahora con nuestra lente con nuestra no perspectiva podemos actual, hacerlo. pues no se Claro. puede. Hombre, si me dices en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tal? Pues ahí sí, porque ya había estado los derechos humanos. Fue hace menos de 100 años, que tampoco Claro, dices quiero tú. decir que, bueno, no están los derechos humanos. No, sí, ya estaban, ¿no? Ya se habían creado. No sé. Bueno, Sí, ya no pillas. sé. Pero bueno, Eso hay... un momento cuñado total. Pero bueno. Pero que nos pilla más cerca. Nos pilla que mucho más en cerca el- que en la tercera cruzada, que bueno, pues. Pero bueno. Y fue El un Renacimiento. juego, sí. Y fue, digamos, el juego que impulsó la saga. Sí. Porque el desde primero luego estuvo fue- bien, era bastante repetitivo y demás, pero llega este juego y lo Son rompe juegos en antiguos todos los también, sentidos. claro. Claro, salió en 2009, el 1. Este salió en 2011, Sí. quiero recordar, Sí, porque aproxima- hubo creo. un periodo de 2 años entre el 1 y el 2. Y era cuando todavía dejaban tiempo entre las entregas y no las lanzaban. Bueno, los siguientes fue al año siguiente, no piensas tú que hubo sí, 2 pero años. lanzaban rápido, vamos, he dicho. Y bueno, ¿qué tienes que decir acerca de este juego? ¿Cómo viste los Muy bueno, personajes que la salen? recreación histórica. A ver, hay personajes, obviamente, por ejemplo, está la señora la que se atrinchera en el castillo, que viene el marido, que tiene 2 hijos. Es que no me acuerdo el nombre. ¿Te das cuenta? Que luego acaba liándose con Ezio. Coño, que tiene 2 hijos. ¿No te das Tiene cuenta? 2 hijos, ¿no? Es que el 2 no me acuerdo muy bien. Bueno. Alguna cosa, esta señora, el primer hijo lo tuvo con 13 años. Y en el juego la presenta como una señora que parece de 30 y pico y en la realidad pues era mucho más joven. Lo que pasa que, claro, volvemos a lo de siempre, restricción de edad. No podemos
Y luego aparecen personajes como Leonardo da Vinci. Es verdad. Amigo de Ezio, de su familia. Que de hecho. Que le ayuda con sus inventos y demás. La misión está de sigilo con la Delta. Bueno, la Delta. Es verdad, que el colarte ahí sigiloso el palacio completamente. ese, más literalmente ahí con el puto de la Delta. Bueno, no sé. Y, por ejemplo, es verdad que la Inquisición lo había enganchado. No es como. O sea, sí es verdad que lo acusan de necromancia, me parece, en el juego. En la vida real le habían acusado de eso, pero principalmente la principal acusación era de sodomía. Con 4 hombres. Bueno. La iglesia dando por culo. Como siempre. Aparece también. Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia. Aparece el escritor del Príncipe, que se me acaba de ir el nombre. El que escribió El Príncipe. Joder, coño. No sé, no me acuerdo. Mira que es un libro. También la familia Pacci, los Pacci aparecen. Sí. Aparecen los Medici. Los Medici, claro. Que es una de las familias más importantes de. No me acuerdo muy bien de los nombres. Eso ya no te lo puedo decir. Pero bueno. ¿Cómo ves? Espera, es que estoy ahora rayadísimo con el escritor del Príncipe. No te quedaste Joder, todavía macho. ahí. Es que lo tengo en la punta de la lengua. Es una sensación, es horrible. Es que no quiero mirarlo, tío, porque me lo sé. Te pongo una nota, un asterisco por aquí con el nombre y ya está. Tampoco hace falta. No lo voy a mirar. Que ahora estoy. ¿Lo vas a mirar? Joder, macho, de verdad, soy un desastre, tío. Pues. No sé. No, dime. ¿Qué tienes? Muy buen juego. Es verdad que respecto sí, a la ambientación. Coño, aparece Maquiavelo. Maquiavelo, coño. Era ese Maquiavelo. Claro, Joder, el que escribió El vale, Príncipe. Es verdad. Hostia, Se me ha ido. Que por cierto, en el juego, en la historia real era ¿El muy. zorro existió? ¿El zorro? El zorro. El zorro es en México. No, pues se llama el zorro. No es el zorro. No me doy cuenta. El líder del gremio de los ladrones. Ay, ya ni idea. Va encapuchado. Es que igual me estoy tirando un triple. Yo Es creo que que me sí. suena algo así. Igual Creo que se era el llama zorro. así, pero Creo que era yo el zorro. no. Pero bueno, sale Maquiavelo, que realmente en la vida real, en esa época, era muchísimo más joven. Sí. Ahí lo pillan como un señor mayor calvo. Que se ha liado. A ver, Maquiavelo, cosas maquiavélicas, ya el nombre dice un poco cómo escribía este señor, ¿no? Y sus obras y la fama que tenía. Pero bueno, el juego está liado. Sí, no. Es, bueno, junto con Leonardo. Y bueno, la ambientación histórica brutal. Es verdad que hay una catedral gótica que ahí no pinta, no pinta nada, porque en esa época se había inventado pero todavía no les había dado tiempo a poder crear una catedral con ese. Porque se había inventado creo 50 años antes o una cosa así. Y tú en ese tiempo no les daba a montar una catedral entera gótica, pero bueno, por lo demás bueno, tú lo dijiste en el anterior podcast, que andabas por ahí cuando de pequeño, ¿no? Fuiste de viaje y reconocías. Mirando, sí. El Ponte Vecchio, el Duomo, parece ahí. No, es maravilloso. Es una locura. Es una locura. Y para el año que está, ¿eh? Sí, no, es 2011, es bestial. No, la recreación histórica es. Bueno, y la ropa de la gente y tal, hombre. A ver, si te tiras de una catedral y te caes en un. En un carro de paja, pues igual te partes en la espalda, pero es bestial la recreación. Y bueno, vamos. Y la historia también era muy buena. La historia es muy buena. Ese juego y también. es un personajazo. Y vamos al siguiente juego. Vamos a la Revolución Americana. No. Bueno, está el Brotherhood. Vale, sí. Yo voy por orden. Está el Brotherhood que se desarrolla en Roma. Sí. Que para mí es mi juego favorito. El Assassin's Creed Brotherhood lo jugué antes que el 2. Igual es por eso. La gente que juega el 2 antes que el Brotherhood piensa que el 2 es mejor. Yo jugué al Brotherhood primero. Primero jugué el 1, luego el Brotherhood. El de la PSP es el Bloodlines. El Brotherhood se desarrolla enteramente en Roma. Y introducen mecánicas y tal. Desarrollan más. Pero bueno, sigue estando el Maquiavelo. Aparece el personaje, yo creo que el mejor enemigo que ha tenido Ezio en toda la saga, que es César Borgia. Es que los Borgia son unos cabrones. Qué mal cae. Qué mal caía el cabrón ese, el puto César Borgia. Con la Lucrecia, su hermana. Es que a ver, la trama más o menos tal, pero. Te suena, ¿no? Sí. Pero bueno, nada. O sea, los nombres me suenan, vaya, pero. Y bueno, luego en el siguiente, que es el Revelations, se desarrolla en Constantinopla, Estambul. En una parte del juego vas a la Capadocia y ahí es el cierre de la vida. Sí, de ese visto imágenes y son espectaculares. Bueno, hay la Torre Gálata,
Santa Sofía, Bueno, es bueno, es el una ciudad mercado espectacular. de Estambul. Y bueno, esos son los 3 juegos que la saga Ezio, la mejor saga, según se dice, en mi opinión también es la mejor. Es el mejor personaje, yo creo, protagonista. Tiene una evolución increíble, porque en el primero de Ezio es un mítico Folletti, chulo, la escena arrogante, esta que sale, que lo echa el padre de la chica. de la casa. Que por cierto, la chica esa ya. Me encanta porque... Bueno, me encanta. Es que imagínate los juegos de antes como eran, ¿eh? No, pero también A día de hoy nos... Pero es que en ese juego había cuando tienes que ir pulsando botones. Entonces tú pulsabas la I o el triángulo y le quitabas a Cristina, que era la novia de Ezio. God of War, que también tenían minijuegos así. Que bueno, no se veía Pues nada. eso no, es un poco impensable a día de hoy, la verdad. Pero bueno. Pero bueno, que decía, un pequeño inciso, la chica esa tenía ya la vida arruinada. Porque ya que casarse o sea, en la época ya, o sea, haberlo hecho fuera del matrimonio, bueno, que Sí. no estaba ni casada, tenía la vida jodida. Bueno, así sale Ezio por patas. Luego, por el padre. Sí, sí, no, no. En el... Y bueno, en el 2 ya es un poquito más maduro, igual tiene 30 años o por ahí. Y en el Revelations igual tiene 50, tiene 60, ya tiene canas. Que es cuando ya muere, ¿no? Si no me equivoco. No muere en el juego. Muere en un vídeo que saca Ubisoft o no sé quién lo hace, que ahí ya se ve la vida final de Ezio. En ese juego es cuando conoce a Sofía, que es al final con quien se queda toda la vida, ¿no? Y tienes alrededor de 60 años o 50 y pico, sigue escalando como el primer día, ¿eh? No, y sigue reventando Bueno, de traseros hecho, como el primer día. Bueno, es el que más ha vivido de toda la saga de. Sí. Es el único que tiene más de dos juegos. O bueno, más de uno, perdón. Y entramos ya en el Assassin's Creed 3, Connor o Ratona... No me acuerdo su nombre indio. Ratonaka, algo así, no me acuerdo, pero bueno, Connor. A mí, Connor. para mí, aquí es cuando Ubisoft la empieza a cagar. Es la primera cagada que hace. Es un juego aburrido. A mí me pareció aburrido. Tiene cosas históricamente. Pero bueno, dejándose de lado, Connor a mí me cae como. Es un personaje, no tiene desarrollo, no tiene. No sé, no es todo muy por la cara, pero bueno, dejamos eso de lado. La Revolución Americana. A los padres fundadores los pinta un poco mal. Y luego, bueno, más que más que la Revolución Americana es cómo empieza la Revolución Americana. Por ejemplo, el motín del Ten se lo carga completamente. Es una misión, literalmente. Que es lo una juegas misión, como una misión, pero... Pero que era... Históricamente fue un motín pacifista que cogieron y fueron tirando de uno de los barcos de las Indias de la Compañía de las Indias Orientales, se dedicaron a tirar todo el cargamento de té que tenía. Y fue un movimiento pacifista. De hecho, lo hicieron disfrazados de indios americanos. Y en la misión del juego es una carnicería de, vamos, no salen los franceses, sale muy poco. Salías con ellos. Sí, pero salen en una batalla naval. Y no, salen más soldados franceses, yo creo. Sí, pero bueno, quiero decir que sale muy Sí, poco. Y realmente fue gracias a Francia a lo que las colonias americanas se pudieron independizar. Ya que Francia cogió y dijo, ya. Que no lo hizo por ayudarle, sino para jorobar a Inglaterra. Pero el papel de Francia, la verdad que desde mi punto de vista, se lo deja un poco. Bueno, como tiene la tendencia que hay de ignorar un poco a Francia en películas, en juegos, en este tipo de cosas, porque. En fin. Y luego, bueno, hay personajes que por ejemplo, a Washington lo destrozan. Es un personaje que lo ponen. Era un tío que era un zorro. Para esa época era muy joven. De hecho, era pelirrojo. Y que eso no lo entiendo. Que a todos los padres fundadores los ponen con peluca, los ponen. Sí, con los rulos. Con los rulos, que dices tú, bueno. Y en la vida real era un monstruo. O sea, era un tío que era inteligente. Que en uno contra. O sea, hablando. Era brutal. Y no sé, se los cargan un poco, los ponen ahí. Pues, mira lo interesante que es que lo que has dicho, que era muy listo, era muy astuto. Me acuerdo cuando Heathan, que es el padre de Connor. Sí. Es que era un hijo. Mira una mesa que tiene Washington, coge una cosa y se la enseña a Connor para sabotear un poco la alianza que tienen.
alguien que es tan calculador, ¿no? Tan Que eso no se lo haces, tío. O sea, no viene de repente ahí el Heathen, mira, echa una mirada a tal y te la lía. Pues joder. Y es muy raro el principio, porque empiezas con el padre. Sí, juegas como 6 secuencias con Heathen y luego juegas 6 secuencias con Connor. Yo me acuerdo que yo, claro, cuando salió, no sé, iba primero a la ESO o segundo. Yo estaba jugando, pasaba las secuencias con el MNS, con el Heathen, y yo decía, ¿y Connor? Oye, que un DLC esto, ¿qué no dices? Y luego veo el final de la sexta secuencia. Que le ponen el anillo, dicen, ahora eres templario. Yo cogí el mando, porque claro, de aquella yo lo vivía. Y decía yo, templarios cabrones, no sé qué tal, yo soy asesino. Me tiré el mando, me indigné y dije yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? He jugado con un templario, tío, no me jodas. Pero luego empecé con Connor. Y mira, ¿te acuerdas que dije que iba a decir algo? Que igual me crucificaban. A mí Connor no es el mejor personaje de la saga. Ni de lejos, para mí es Ezio y luego Altair, pero no es mal personaje, y te voy a decir por qué. No tiene mucho desarrollo, pero es que hay que entender cómo formas ese personaje, en el sentido de, tú no puedes pretender que Connor, por cómo te lo presentas, cuando muere la madre o se la lleva, no me acuerdo muy bien, no puedes pretender que sea un follete como Ezio, porque al final es lo que querían los fans, por eso Edward, por eso Arno, por eso Jacob en el Syndicate. Sí, pero intentaron hacer otro personaje. No es un personaje perfecto. No. Pero el papel de robot sin sentimientos, no lo vi mal, tío. No sé. A mí me parece muy forzado que evoluciona. Es que la trama en general es. No, yo lo hago un poco todo forzado. A mí es un personaje que. Bueno, opiniones colores, ¿no? Pero sin ser el mejor de la saga no lo veo lo veo como alguien diferente, alguien que, bueno, que tuvo cierto potencial. Quizás si hubiesen hecho otro juego de él evolucionándolo más y quizás, pero no. Pero bueno, vamos al último que jugué, que es el Black Flag, que para mí el siguiente. Dato Piratas. Piratas lo denunciaron en el Caribe. Sí, bueno, a ver, es que es el momento perfecto de. A ver, que había más piratería. Con españoles. Que casi no salen. De hecho, no salen piratas españoles. Personajes principales españoles, no. Creo que no. Sí que aparecen barcos. No, sí, españoles salen. No, salen barcos españoles. De hecho, una de las misiones es que hay un convoy de la Armada Española, de la Flota del Tesoro, y que tú robas un barco y te pilla el huracán. Los españoles son los que van de amarillo. Sí, pero me refiero a piratas españoles. No digo. No, claro, los españoles salen. Pero piratas españoles no salen. No, porque. Que en la época había piratas españoles muy famosos, ¿eh? Pero sí, no. Que son ingleses son todos ingleses. Malos, ¿no? Son todos ingleses. Sí, es verdad que hay una cosa como. Bueno, es mi favorito. También te digo. Es el mejor. Puede ser el mejor Assassin's Creed, no Assassin's Creed. Sí, es que a ver lo del Porque barco, Assassin's Creed tiene un poco, quiero decir. Las batallas navales están muy bien hechas. Sí, que es verdad que tú en la vida real ponerle 80 cañones a un barco. Pero cuando te presentan la hermandad de los asesinos. De hecho, es maya, si no me equivoco, es un maya. ¿Y qué hace de Edward? Sí, me voy. Y es al final, en las últimas secuencias, cuando ya sí que entra la hermandad. Pero todo el juego no es asesino. No lo es. Liándola por ahí. De hecho, algo que siempre me chirrió mucho el juego, a mí me encanta el Black Flag, bueno, y los sistemas de atacar fuertes, invadirlos, ir al por el capitán y tal, me encanta. Un mapa enorme también, canciones buenísimas. La banda sonora, es que son canciones de la época, ¿eh? Claro. Que buscaron y que, bueno, no sé, Lo que me chirrió es un pirata, ¿vale? Porque empieza siendo un pirata, The War Kenway es un pirata, sin más. Se pone un traje que mata al asesino ese. Se pone el traje y ya sabe escalar, sabe. El santo de fe aprende por la cara. Cuando Ezio tuvo un entrenamiento, Altair también tuvo un entrenamiento. Es un poco por la cara, por las jetas, no sé. Incluso Connor le entrenó a Aquiles en su día para ser asesino, que todavía dices, vale, tiene un aprendizaje. Que por cierto, Aquiles sale en el. Ah, no sale en ese. No sale en este. Sale en el Rogue. ¿En el de? En el Assassin's Creed Rogue. El de 6. Buah, ahí me pillas. Luego entramos. Porque yo esto no sé, igual te lo comento, igual te sorprende, igual luego juegas. Entonces. Pues.
Bueno, eso, piratas. Es la que realmente es el que históricamente, como es una época realmente muy desconocida. Porque lo que hay es el manual de la piratería, que lo escribió un pirata, que no está muy claro si era verdad o mentira, y es el que más se basan. Pero realmente no hay muchos documentos sobre cómo era su vida y tal. Y realmente es eso, no tenían muchos, o sea, no tenían mucho sitio donde cagarla. Las cosas como son. Y luego la recreación, los barcos son reales. O sea, es verdad lo que he dicho, que no le puedes meter 40 cañones a un barco de la época. Pero bueno, son bastante realistas. Los piratas que aparecen, muchos son, por no decir todos, son. Barba Negra. Barba Negra, que realmente tampoco era un pirata muy bueno ni. Que la palma, de hecho, en el juego. Sí, bueno, como la vida de real. De hecho, tenía sífilis, si no es que tiene mechas en. Sí. Pues estaba chiflado por la sífilis. Pilló sífilis porque, bueno, era un poco marranete. Promiscuo. Y pilló sífilis y chifló. Y estaba como una cabra. Sí, estaba como una regadera. Pero bueno, es que tenemos muy. Yo creo que de la cultura popular está muy idealizado los piratas. Sobre todo, sí, los piratas, los vikingos y los samuráis. Yo creo que están idealizadísimos. Y eso de, no, porque luchan por la libertad y tal. Luchaban por ver, por robaban y me piro de aquí. Bueno, los piratas, y era bueno, eso. Es que. Pero quiero decir, porque en el Assassin's Creed es verdad que plantean como una especie de lucha de libertad. No es que los piratas malos es que van, hacen cosas, pero nosotros es que hacemos las mismas cosas, pero luchamos por la libertad, entonces somos buenos, porque. Y es verdad que pero aún así, no sé, está muy bien. Pero eso de ir por ahí, ver una isla, bajarte, tío, ir a pillar un cofre o lo que haya por ahí. Y, muy importante, que aparece la esclavitud. Es verdad. Se habla de esclavitud, que creo que es el primer Assassin's Creed en el cual. Porque creo que en el 3 sí que se toca un poco, pero en el 4 se explica. De hecho, creo que es tu contramaestre, que es que se ha escapado de una plantación de azúcar, si no me equivoco. Y se toca bastante, y eso es un tema que sorprende. Además, no lo esconden. Y chapó, por eso, en mi parte, por eso. Luego lo que pasa es que son muy anglófilos, muy piratas ingleses, no se tocan el resto. Tampoco salen, me parece, piratas franceses. No salen. No salen piratas. Y también estaban por ahí en. Pero bueno, salen los mayas, salen. Que bueno, también es que. Es que el Caribe en esa época era, vamos. Pero. Tuvo varios problemas el juego porque tenía unas misiones secundarias que era caza de ballenas. Sí, eso te iba a decir antes, que lo denunciaron sí, asociaciones ecologistas que dices tú, a ver, son píxeles. ¿Qué estás? ¿Y qué quieres que diga? Eso se hacía. No es que inventemos algo nuevo. Eso se hacía y se sigue haciendo. Y que cazaban jaguares. Porque puede ser tampoco era muy explícito. Quiero decir, tú tirabas el arpón y desaparecía. Sí. ¿Sabes? Salía 4 píxeles de sangre, pero no había ni herida, ni se veía, ni se ponía a sufrir el animal en el sentido de. Quiero decir que es un videojuego que no es real. Porque no vieron el Red Dead, entonces. El Red Dead es terrible. En el Red Dead tú disparas a un ciervo, por ejemplo. Entero, sí. Pero tú disparas a un ciervo con una flecha, no le das igual en el corazón, porque es que en realidad es una locura. O como que te enganche un oso. Que te metes a meterle. Tú le das y el ciervo, si no no lo matas, se te queda en el suelo, dependiendo de dónde le des, como intentando moverse, convulsionando y quejándose en plan con chillidos y tal. Real. Una locura. Tenemos que hablar otro día del Red Dead. Pero bueno, otra ocasión. Los caballos y también el Red Dead, o los osos, como te engancha un oso a. Esas escenas son. Pero bueno, y yo por mi parte, eso de Assassin's Creed, vi del Unity y los nuevos. ¿A partir de cuál? ¿Del Unity? El Unity no me gustó lo que vi, nada. O sea, lo de la Revolución Francesa, cómo la plantean, no me gusta nada. Que se ponen de parte. Es que se ponen de parte la nobleza y. O sea, que desde luego que la Revolución Francesa fue sangrienta. Como en cierto modo, como aquí la Guerra Civil, que se ajustaron muchas cuentas que había pendientes de vecinos de unos con otros y tal. Pero como plantea la nobleza, que la monarquía quería un cambio poco a poco y tal. La nobleza no quería ningún tipo de cambio. Bueno, ya lo hablamos hace un tiempo, me parece. Pero. Y a mí eso me parece que es porque ya estás. A ver. A mí lo que me joroba mucho, sobre todo, es cuando dicen, no, está basado en hechos históricos, y luego los hechos históricos no están.
Porque ya ahí estás mintiendo y estás transgiversando y en los Assassin's Creed anteriores han sido bastante fieles a la historia. Es verdad que se han tomado sus licencias, pero ya en el Unity, los que he visto, el del Odyssey y luego el que me horrorizó, el de Grecia, la Grecia clásica. Odyssey es el de Grecia. El Valhalla es el de Reino Unido. ¿Y cuál es el de Egipto? Origins. El Origins. Joder, es que como ya lo he dicho, soy terrible para el nombre. Si empiezan los dos con la O. El de Grecia, yo es que vi legionarios romanos, que ahí no pintan nada legionarios romanos. O sea, vamos, me pareció, vaya, y no miré sin sentido de la saga. Porque a mí no. Y luego eso, el Unity. Es verdad que tratan los años del terror de la Revolución Francesa, que eso fue súper sangriento. Pero no es como. O sea, no, pues para mí es el mejor juego en cuanto. Si no es fiel históricamente, en cuanto a representación de toda la gente que había en las calles. Sí, hombre. Todas las revueltas, y era una locura, tío. Pero blanquean. Al final lo que están haciendo es blanquear la nobleza. Y. Sí. Que no estoy diciendo que, vamos, fue terrible las que liaron. A Napoleón también lo pintan un poco. Que lo ponen ahí un poco. O sea, a ver, sí, estaba por ahí, pero tampoco pinta nada para la trama ni por nada. Sacar el personaje. Sí, por sacarlo. A Robespierre lo asesinas, de hecho. Pero eso tiene sentido porque fueron. Vamos. Y luego, por ejemplo, que cuando se cargan al rey, que dicen que se lo han cargado por un voto. Y que justo, por cierto, justo el voto fue un templario. Eso no es verdad en la vida real. Lo creían culpable todos. Lo que pasa es que unos querían exiliarlo y otros querían matarlo. Pero todos lo declaraban culpable. No había ni uno que dijera, no, es que. Y en el juego lo plantean eso, como si la mitad lo quisieran. Y realmente no. O sea, le iban a poner el castigo todos los que lo iban a juzgar, pero. Y bueno, con respecto al Valhalla, vi el tráiler. Se hizo una campaña bestial de marketing. Me acuerdo. Mintieron. Porque decían que iba a volver a los orígenes, habría historia en el presente y tal. Porque eso es otra. A partir del Unity, la historia. No, a partir del 4. La historia del presente desaparece. Desmond Miles pasa lo que le pasa en el 3 y no se vuelve a ver historia ninguna. Hay un intento con Leila en el Origins Odyssey, pero creo que no llega a nada. Es una pena. Sí, me acuerdo con porque ese paralelismo de ambas historias le da un toque. La historia de Desmond estaba guay. En el 3, lo mejor que tiene el 3 para mí son las misiones en el presente. Porque tienes misiones de infiltración en sedes. Me acuerdo de una misión también en el 3 que tienes que ir por como haciendo parkour por rascacielos o algo así. Sí, una locura. Sí. Una locura. A ver, sí, están guapos, sí. Es lo mejor que tiene el 3 para mí. Y le da un toque porque además te relaja un poco de la historia principal, yo creo. Y claro. te descansas un poco haciendo tal y luego te vuelve a meter otra vez. Claro. Pero bueno, con respecto al Valhalla. Es que es eso, están súper romantizados los vikingos y los samuráis. Y los dos eran. A ver, los vikingos es que. Ya que lo plantean como si en los trailers, como si le pudieran plantar cara a Inglaterra y realmente todas las veces que los vikingos se enfrentaron a un ejército tal, les pasaron, vamos. Eran un pueblo de saqueadores, eran gente que te cogía, a ver, también repito, no vamos a jugarles, pero eran gente que vivía muy al norte, no podían cultivar, o si podían cultivar, muy básicamente se dedicaban a la pesca y al saqueo. Claro. Era una gente que venía con los Drakkar, los barcos, que eran una maravilla tecnológica para la época. Te llegaban, te desembarcaban, te arrasaban el pueblo, violaban a las mujeres, se las llevaban o las mataban, se llevaban todo lo de valor y se piraban. Y esos eran los vikingos, no eran como a ver, que sí, que mola mucho la estética tal. No, cuernos, ejemplo, no sé qué. Los berserk, que se sabe que los berserk vikingos se metían drogas, se metían tal y tiraban para adelante. Y atacaban tanto a enemigos como a aliados. Y por otro lado, los samuráis, que creo que va a haber un Assassin's Creed de. Siempre se rumoreó. Se rumorea. Con el Assassin's Creed ambientado en la Japón feudal y tal. Pero nunca se llegó a hacer. Y el próximo es el Assassin's Creed Mirage, sí. Que es como que vuelve a los orígenes, ¿no? Y vuelve un poco al 1100 y pico en Siria. Las cruzadas, ¿no? No sé si son las cruzadas, pero tengo la esperanza de que vuelvan a la fórmula de Ezio y tal, renovada, no quiero lo mismo. Hombre, tampoco. Y los templarios ya, los pobres cansan. Claro, que ya se les ha metido mucha caña y los probes no.
Pero bueno, eso, los samuráis, con respecto a los samuráis ya y cierro, los samuráis eran señores feudales, eran gente, el bushido, el código del honor. No se sabe del todo cómo era de cierto y es muy subjetivo porque el honor es algo que varía mucho y no siempre o sea, Japón tuvo muchas eras, tuvo muchas las diferentes épocas y en cada época pues había una cosa y luego los japoneses eran señores feudales, eran un tío que tú le mirabas mal y cogía, te sacaba la katana y te partía en dos. Estoy exagerando, pero quiero decir, no eran ese rollo que se tiene de samuráis nobles, por ejemplo, los ninjas no se saben si existieron. Los ninjas, o sea, lo que pasa es que en el teatro japonés a los malos se los vestía enteros de negro para caracterizarles, como por ejemplo en el teatro griego con las máscaras. Y entonces, pues con esa figura, pues la cultura popular o de alguna manera se ha ido transformando en lo que se cree que son los ninjas, pero no está muy claro si existieron o no existieron. Y bueno, luego, por ejemplo, películas como la del último samurái, que los plantean como muy nobles, tal. No, lo que pasa es que cuando se produce la industrialización de Japón, dicen que los samuráis son ya cosa del pasado, es que eran señores feudales. Y muchos de ellos dicen, a ver, para que Japón se modernice, tenemos que quitarnos en medio, porque no pintamos nada. Y muchos se van con él. Y lo que pasa es que hay algunos que dicen, no, yo no quiero perder poder. Y montan una revolución que, bueno, acaba como acaba, con las Gatling fundiéndolos en la batalla de Shiroyama. Pero se ha romantizado mucho este tipo de cosas que, bueno, a ver, quiero decir, a mí no me parece tan ni mal ni lejos bien, pero por historias, pero al final claro, siempre se ve el lado bueno, el lado guay, ¿no? De estos personajes o seres, porque en verdad... A ver, da mucha pena, a mí por ejemplo con los samuráis me da mucha pena porque sí es verdad que era una cultura, un modo de vida que, repito, puede que no sea el que tenemos, pero era muy curioso. Y como acabaron, pues eso, los que se rebelaron, pues los mataron a todos. Y bueno, pues los otros pues dejaron de lado sus costumbres. Bueno, algunas continuaron, pero prácticamente les dejaron de lado y no... Y bueno, los vikingos, pues nada. Pues es que... Ya lo has dicho antes, tampoco... Con el tiempo fueron fundando diferentes países, bueno, con reinos, y se acabaron volviendo pues toda por la zona de Noruega, de Dinamarca. Y bueno. Pues mira, antes de cerrar el tema de Assassin's Creed, me gustaría recalcar una cosa que me parece muy triste, porque al final esta saga, el potencial que tiene es tremendo. Y tú a partir del 4 ya perdiste un poco la coma, ¿no? Y no jugaste a todos o no los vistes y tal. Hombre, a ver, curioso, todos, porque más o menos si la historia, lo que me cuentas me suena. Pero la de Ezio no lo jugué, pero bueno, me seguí la historia porque me interesa. Y viste gameplay y tal, claro. y opiniones. Después del 4 hay como... No, del 4 no, perdón, del Syndicate, que es un juego para mí el peor de la saga, cosa que me duele porque es la Londres de la revolución, sí, de la revolución industrial, no sé qué año era, no sé si era 1880 o por ahí, época victoriana. A mí esa época me encanta, ¿no? Y la estética de esa época me encanta. Hicieron el peor juego de la saga. No voy a entrar en por qué, muy poco pulido, etc. Y luego los fans se quejaron y hubo el renacer con el Assassin's Creed Origins, que cambiaron un poco la fórmula, lo hicieron RPG. ¿Es el de Egipto? Sí. Con Bayek. No me desagradó el juego, me entretuvo. A ver, es buen juego, se aleja de lo que era Assassin's Creed. Pero digamos, espectacular, o sea, lo de subir la pirámide y tal, y el mapa es muy, muy grande, los escenarios son guapísimos. Y no de la mejor forma explica cómo se originaron Assassin's Creed Origins, la hermandad de los asesinos, que antes eran los ocultos, ¿no? Vale, reinicias la saga con modo de RPG, te lo puedo comprar, vale. Llega al año siguiente Assassin's Creed Odyssey, en Grecia. 300 años antes. Haces un juego creando por qué se llama Assassin's Creed la saga, ¿sabes? Y haces un juego 300 años antes. Que sí, no que tiene es absurdo, sentido. que los historiadores, o sea,
Es que yo a partir del Unity. Es que no lo entiendo. Bueno, el Unity va antes de todos estos. Sí. A partir del Unity ya dices tú, que me digan quiénes son. No, porque el Syndicate. No, a ver, igual los tuvieron, lo que pasa. El Syndicate al menos fue. Ya eres asesino. En el Sí. Origins. Al principio no eres asesino, luego ya al final del juego es cuando se forma la hermandad, ¿no? Y te explican cómo se creó y de dónde sale el logo y demás. Vale. Y haces el Odyssey, que aparte, algo que no lo entiendo, porque si tú eres fan de la saga, como hablamos, era por genética. Sí, la recreación. Sí, y revives momentos que han pasado. O sea, momentos que son como son, que no se pueden modificar. Introduces lecciones de diálogo. Introduces por primera vez que puedes escoger 2 personajes. Y jugar toda la historia. Una nueva tía, ¿no? Alexa no me acuerdo los nombres. Es que no juego ese juego. Bueno, si jugué 20 horas o por ahí y no lo acabé porque me canso. Ya. Si estás reviviendo. No, que te sacan completamente. Que sí, que a día de hoy tienes que poner un personaje chico y chica o algo así. Que me da igual. En Valhalla también me parece, ¿no? Sí, pon la chica y ya está. Que da igual. Yo no me quejo de eso, de que haya. Que tenga que haber 2 géneros. Yo lo que me quejo es que, tío, pon un personaje o haz como en el Syndicate, que eran 2 personajes. Jugabas con los 2, pero los 2 estaban en la historia. ¿Entiendes? 3, por ejemplo. Creas un universo y te saltas tus propias reglas. No sé qué narices dijeron de. Es que no. La genética, no sé qué, no se puede procesar bien y hay como fallos y tal. Venga, hombre, por favor. Sí. ¿Sabes? Y no sé. Bueno, me cabrea y quería decirlo. Ubisoft, mal. Malo. Eso, a ver si el próximo Assassin's Creed es bueno. Sin diálogos ni chorradas. Patrocinar. Sí, ahora mismo. Está Dani detrás de cámaras haciendo caras. ¿Cómo lo ves el podcast? Bien, ¿no, Dani? Bien, ¿eh? Venga. Bueno, pues vamos. Haz clips. Pues ya dejamos el Assassin, que la verdad lo tenía muy oxidado, porque ya te digo, jugué hace mucho y no lo jugué todos. Yo ya me calenté. Joder. Pero bueno, yo creo que podemos hablar ahora de otro juego, que este sí que lo tengo mucho más fresco, el Battlefield 1. Tatán. El mejor juego de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de Battlefield en general. A mí me parece el mejor Battlefield. Yo tengo dudas entre el 3 y el 1. Pero el 1 es que, a ver, lo más importante fue el 3. El 1, sí. Lo que mejor que tiene es la ambientación. El 5 que fue después no lo ha superado, para mí, en ambientación. Y el 2042, pues tengo ¿qué que jugarlo quieres que te diga? ¿Cuál? Cuando me compré un... ¿El 2042? Sí, me lo dijiste el otro día. Me parece, Sí, tenemos que jugarlo. Salió muy mal. Terrible. Bueno, no sé si seguiste el lanzamiento del juego. No, os vi jugarlo alguna vez. Bueno, terrible. Aparte de los bugs ya eran por... Pero este que es futurista, ¿no? Sí, es en 2042. Sí. Ya. O sea, un desastre absoluto. Devolvieron el dinero a muchos jugadores. Lo entiendo. Ahora está jugable. Ahora está bien. No llega al Battlefield 1. Jugaros a los 2 me parece que estáis jugando y, Sí. y os lo paséis, estáis bien. Vaya. No, es divertido. Ahora ya es un Battlefield. Antes no era ni un Battlefield. Era una pre-alfa o tal. Salió totalmente inacabado. No quiero alejarte del Battlefield 1. Bueno, poco que decir, en verdad. Battlefield 1, Primera Guerra Mundial. Trajo... Bueno, es que la Primera Guerra Mundial está muy olvidada por la Segunda y es una guerra, a mí me gusta mucho, sobre todo... O sea, no me gusta de que muriera gente, obviamente. Eso yo creo que era en constancia. Pero fue una invención continua todo el rato. La gente la tiene como una guerra de trincheras y no fue así. Fue en el frente... Fue en el frente de Francia contra el Imperio Alemán. Y no solo, al principio se movieron mucho. Bueno, ya esto lo queda para otro podcast, nos van a quedar ahí. Pero al principio hubo mucha guerra de movimientos y los alemanes entraron en Francia y lo que pasa es que, bueno, claro, no tenían la tecnología con la que luego entrarían en la Segunda Guerra Mundial, pero al principio fue una guerra de movimientos. En Rusia, iba a decir la URSS, no, Rusia en aquella época era el imperio zarista, ahí les entran y se avanzan más que en la Segunda Guerra Mundial. Y es una guerra ahí que andan todo el día para arriba, para abajo. Está el Imperio Otomano también. Austria-Hungría, Italia, Japón, que no sé, eso. Japón estaba con los aliados. Sí. De hecho, invade. ¿Y entró México?
Creo. Entra México. Entra México, sí. Sí, entra México en la Segunda Guerra Mundial también. Que eso se olvida también. En la Segunda Guerra Mundial, creo que prácticamente toda Latinoamérica le declara la guerra a Alemania. Pero Hacia ¿llegan el final- a enviar soldados? ¿O es No, apoyo principalmente logístico? lo que hacían, que es que eso me da mucha rabia, que los puñeteros americanos, los yanquis de los... Pero a Latinoamérica ayudó, les patrullaba las costas de Brasil. Bueno, no voy a decir los nombres de los países porque me voy a confundir, pero por lo general muchos países de Latinoamérica lo que hacían era que patrullaban las costas a Estados Unidos. Y luego sí, en la primera le declaran la guerra porque les hunden petroleros, si no me equivoco. Y Brasil creo que también entra porque a Brasil también le hunden barcos. Y bueno, es una guerra tecnológicamente es importantísima. Se crea, por un lado, el avión. O sea, el avión ya se había creado, pero el avión se concibe como método de ataque. Se crea el carro de combate. Sí. Más bien se reinventa, porque el carro de combate, también esto para otro podcast, pero se crea en el antiguo Egipto, se podría decir, con los carros o bueno, en la antigüedad. No voy a meterme ahora en ese Sí. general, pero bueno, se crea el carro de combate moderno. El gas mostaz. Lo diferente, bueno, había el gas Armas cloro, químicas, básicamente. armas químicas, los fusiles, Sí. que más adelante van a dar paso a los fusiles de asalto. Se aplican las ametralladoras como nos han aplicado, bueno, en la guerra de los Boers y contra algunos contra los Zulus y tal, las ametralladoras de Gatling de manivela. Los Zeppelins. Los cepelines. Sí, ¿no? Que los cepelines es la primera vez que se consiguió bombardear territorio que no estaba en el frente. A los ingleses se les cierra el culo con el bombardeo de Londres, que mandan un montón de cepelines los alemanes. Y es un hecho que a veces se olvida, pero es la primera vez que Inglaterra es atacada en general. La isla, sí. La isla. Claro, en aquel momento, porque pensar que Inglaterra, ¿cuál es la principal fuerza? Bueno, ahora sigue siéndolo, yo creo. La Royal Navy es la principal fuerza de... ¿Por qué? Porque tienen que proteger la isla. Claro. Al final, su condición insular. No, las islas, porque en aquella época Irlanda, que es justo cuando se independiza, pero... Y les deja muy tocado, por eso crean la RAF y tenían mucho miedo porque ahora tenían un nuevo frente, un nuevo lugar por el cual se les podía atacar. Que bueno, el bombardeo de Londres tampoco dio para mucho porque los pobres cepelines, pues... Bueno, aunque en el Battlefield... Poco duraban. En el Battlefield hay cepelines, de hecho. Que es uno de los colosos, ¿no? De los grandes... Sí. Y bueno, eso aparecen en los carros de combate, los aviones, las ametralladoras, el gas, los submarinos, que bueno, sé que aparecen ya la primera vez que se emplean es en la guerra civil estadounidense, que tenían, creo que eran los unionistas, me parece, que tenían un submarino. Pero bueno, aquí es cuando de verdad se crea... bueno, es que la guerra submarina que presenta el Imperio Alemán a Inglaterra es muchísimo más eficaz que la que se aplica en la Segunda Guerra Mundial, más que nada porque no había medios para pararlos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial tenían cargas de profundidad y en esta época pues le pasabas por encima, literalmente o le disparabas con cañones o le pasabas por encima con el barco. Aparece el Dreadnought, que es el primer acorazado moderno. Entonces eran buques blindados principalmente y aparece el Dreadnought, que pues es el barco que crea ya la línea de cómo van a ser los acorazados. Aparecen los portaaviones, se emplean algunos portaaviones, se plantea la idea, no se utiliza mucho, pero... Y bueno, son los subfusiles y... Es una guerra ya que muy importante y muy olvidada, yo creo. Y muy dura. El Battlefield, muy dura, por supuesto. Porque hubo una Una gran gripe, guerra. hubo una pandemia. Efectivamente, la gripe española. La gripe española. Que no era española, ¿eh? No, lo que pasa es que como estaban en guerra Sí, y sí, nosotros sí, no sí. estábamos en guerra y tal, y solo se hablaba de la gripe en España, porque bueno, como no teníamos que hablar de la guerra. Claro. Pues se apodó. Pero no era española. Creo. No era española. No era española, estaba en toda... O sea, no se originó en España. No. Y bueno, tiene, hombre, así pues sacar un poco la punta, tiene muchas armas que eran prototipos, sobre todo con los subfusiles. Por ejemplo, no es que los nombres. Hellrigger. Creo que sí. No sé, sobre todo los... La Hellrigger es un subfusil. ¿Por qué me acuerdo? Porque estaba roto. Ese maldito subfusil. Estaba roto. Pero ese no me acuerdo si era un prototipo o lo utilizaron de verdad. Pero, por ejemplo, me acuerdo que en la campaña en la campaña la del italiano. O sea, la mitad de las armas que utilizáis son
no pasaron, eran muy prototipos, muy tal. Por ejemplo, el Mondragón. Los que juegan médico, juegan con médico lo conocen. Eso con la jeringa. casi no se utilizó. O sea, lo utilizaban los pilotos de los aviones. Y ya está. ¿Solo eso? Sí, porque se encasquillaba muy fácil. Pues... bueno, en el juego tampoco hay mucha variedad de armas, al menos cuando salió. Lo que sí que había era la Mondragón. Tenías una Mondragón normal, de fábrica, una Mondragón... Mondragón. Mondragón óptica con un visor, otra de trinchera y otra francotirador. Sí. No sé si esto, No. esto es Eso, por ejemplo, para no. un poco de variedad, ¿no? Para el jugador. Claro, y por ejemplo las escopetas sí que son reales. De hecho hubo muchísimo jaleo porque los alemanes les dijeron a los americanos que dejaran de usarlas. Porque a ver, dentro de la guerra hay leyes. Y las escopetas están prohibidas porque es causar mucho más dolor del que puedes causar a una persona pegándole un tiro simplemente. Que te pegan el tiro y por lo general pues te matan. Y una escopeta, claro, hay que pensar que volar una pierna, tío. unos cartuchos, no, pero claro, te pillaban en una Trinchera, ¿no? trinchera de lado. Te metían un escopetazo y a lo mejor tú que eras el que estaba más cerca te mataba, pero los perdigones le daban al resto y los dejaban pues muy tocados. Y los alemanes dijeron que dejaran de usarlas y los americanos dijeron que no. por aquí, y dijeron los alemanes entonces Es que en una guerra al final no, tú... yo creo que hay cosas en la guerra que se tienen que respetar. Es como ejecutar Es que en la prisioneros. guerra ya he vivido muerte, tío. Sí, pero eso es sacar el peor causar. lado del Pero ser eso ya humano, está fuera de causar vida o muerte, como es que las minas y que dices tú, ¿hasta qué punto? Porque eso ya, una cosa es que te metan un tiro y otra cosa es que te vuelen medio brazo, que tú ya no vas a poder luchar igualmente y lo único que estás haciendo es sufrir o... No lo sé, yo ahí... Pero bueno, y lo que dijeron los alemanes es que al americano que pillaran con una escopeta, americano que le metían un tiro, lo ejecutaban si se rendía, lo ejecutaban y tal, y los americanos dijeron que bueno, que entonces que ellos harían lo mismo y quedó ahí un poco la cosa. Y... Los mapas, los escenarios del juego. Son guapísimos. A mí me Cierto, encanta el de Italia en los Alpes. Montegrappa. Sí, Yo creo que es Montegrappa. Que tienen los cañones estos de montaña. Sí, yo creo que es Con Montegrappa. la red de búnkeres, aquello era que cuando te metían gas o se metieron con un lanzallamas. Sí, yo creo que es Montegrappa. Es Montegrappa, Dani. Sí. El que, bueno, que aparecen los lanzallamas, que son un arma que principalmente se los usa para despejar búnkeres. Que la gente piensa, yo creo que tenemos toda esa escena en Salvar al Soldado Ryan. Sí. Sí. Peliculón. ¿Qué? Peliculón. Que están desembarcando y hay un lanzallamas tal y le meten un tiro y explota. Eso no pasaba tanto. Los usuarios de lanzallamas tenían mucha mortalidad, pero más que nada porque decían un lanzallamas, matarlo. Claro. Era el foco. Les tenían odio, les tenían un odio absoluto, claro. Imagínate, claro. Claro, es un tío que que se Te quema vivo, tío. Te quema vivo. Bueno, se ven en Salvar al Soldado Ryan cuando se meten los lanzallamas en los búnkeres, que es que aquello ardía, vamos, y te pillan y... Incluso en el juego, Porque en en el juego hay kits. Claro, el kit del... que te da son más el pesado vida y tal. Sí. El que va con la ametralladora montada. Hay mapas donde hay espacios pequeños, hay búnkeres y entra ahí el de lanzallamas dando estopa y a comer. Y los carros, y luego los que son los carros lanzallamas, que eran carros de combate. Esto ya se vio más en la... Hay uno, creo que es el francés, que no me acuerdo era el nombre, que yo me acuerdo que me metí... Bueno, es que tengo una partida que estaba de conductor y me metí para allá por un túnel y yo me acuerdo que solo veía negro y el fuego de las ametralladoras y el fuego de los lanzallamas barriendo hay gente. Y bueno, luego eso se crean los carros lanzallamas, pero estos son más ya del periodo de entreguerras. De hecho, se emplean en España los L3, que son las tanquetas estas italianas. Los jugadores de War Thunder y de World of Tanks, seguro que sabéis cuál es la tanqueta esta pequeña italiana que era una lata de sardinas. Pues había una versión que tenía un lanzallamas, que iba en vez de, creo que tenía 2 cañones o 2 ametralladoras. Pues en vez de eso tenía un lanzallamas, un cañón lanzallamas, y iba detrás, iba con un carrito detrás que llevaba atrás el combustible. Y luego, por ejemplo, yo creo que el carro de combate más famoso con lanzallamas es el Churchill Crocodile, que era Churchill es un tipo de carro de combate, creo que es pesado, que pues eso, con una versión lanzallamas que los japoneses les tenían auténtico pavor, porque los usaron sobre todo para despejar las islas que estaban fortificadísimas. Y los japoneses les tenían muchísimo miedo porque claro, no es ya un tío es un carro de combate, que era tocho el Churchill, y que te entra ya tirando fuego y dices, bueno, mira. De hecho, la mayoría, los japoneses se rendían ante si veían algunos. Para que se rindan y porque les tenían miedo. Claro, a ver, es que los lanzallamas son un arma
Porque el gas, sí es verdad que te acojona, pero es que ver a un tío, un compañero tuyo, tal, a tu lado de repente que Quemado vivo. Que encima con los gritos, porque claro, el gas suele ser más silencioso, o sea, te ahogas, pero no son las muertes que provoca un... Es tan impactante, ¿no? Igual. Efectivamente. Sí, y bueno, tampoco quiero enrollarme con los lanzallamas. Están prohibidos a día de hoy, por cierto. Porque bueno, normas. Normal. No, y lo que he dicho, las normas de la guerra, las leyes de la guerra. Y pues eso, no vamos a explayarnos más con los lanzallamas, que eso estaban prohibidos en las leyes de la guerra. Y normal, por otro lado, porque es un arma bestial. Y yo quiero tocar un poco la campaña del Battlefield, que me parece... Se divide, ¿no? En 6 historias. Son 6 historias. 6 historias. 6 historias. Que la primera son los Hellfighters, que eran un cuerpo del ejército americano, que, bueno, aparecieron ya al final bueno, cuando se mete Estados Unidos, que ya se hace al final. Y... Bueno, eran tíos, la verdad que tenía mucha fama los Hellfighters. En la campaña, pues cada vez que mueres apareces como uno diferente, ¿no? Y te enseña cómo es la guerra de las trincheras, lo fea que es, lo jodida que puede llegar a ser. Pero bueno, tampoco quiero meter mucho porque es que es eso, es la guerra de trincheras que no es nada que no... Que si no ves, se conozca. Sí, claro, que es, si ves alguna película de la Primera Guerra Mundial, más o menos. La segunda, Y la segunda es la del Mark V. Sí. El Mark V, ya sabes que a mí los carros de combate me encantan. Por cierto, sé que los comentarios de que juego a War Thunder, o sea, sé que es por el meme y tal, pero no puedo jugarlo porque no lo he jugado en mi vida. Tengo muchísimas ganas, es un juego que me llama mucho la atención. Igual lo tocamos en otro podcast, hablar un poco, porque la verdad que veo muchas partidas pero no cuento con los medios ni al War Thunder, ni al World of Tanks, ni al World of Warships, que es el... Así que yo lo siento por los que decís que juego World of Tanks, pero por desgracia no. Bueno, la campaña del Battlefield sale el Mark V, que es el primer carro de combate como tal. Antes hay prototipos, obviamente, y este Mark V es un cacharro, bueno, lo es. Me gusta mucho cómo son los controles de los carros de combate, que no es un carajo. O sea, y luego además no es como los World of Tanks, que tú una sola persona controla el carro de combate. Tú tienes un conductor, tienes un artillero en el cañón, tienes ametralladores. 6 personas. Sí, de hecho sale en la campaña que hay 2 mecánicos, me parece. Realmente creo que son 8. Una tripulación normal de un Mark V son 8, me parece. Y pues nada, el carro de combate que aparece en la Primera Guerra Mundial, el carro de combate moderno, no fue determinante. La verdad que la mayoría, bueno, cuando se utilizan, esto ya quiero tratarlo en otro, pero cuando se utilizan pues les metieron un buen susto a los alemanes, pero hay que entender que los blindajes eran muy débiles y con artillería, incluso con fusiles, se era capaz de atravesarlos. Y no te digo ya ametralladoras, porque son blindajes, creo que son 14 milímetros el del Mark V, y el del Panzer I creo que son... Bueno, no voy a decirlo porque seguro que me voy a confundir, creo que son 15. Pero son blindajes muy débiles que, claro, con artillería o con morteros o con incluso esos fusiles te lo pueden atravesar. Y hay diferentes tipos de carro de combate. Está el A7V, que es el alemán, que es el cacharro este, que es como una especie de búnker, que es horrible, que ese... Muy feo. y luego además, por así decirlo, en la vida real no tuvo casi ningún empleo. Por cierto, dato curioso del Mark V, en la batalla de Berlín, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, tenían un Mark V en un museo, pues lo sacaron y lo utilizaron para transportar munición durante la batalla de Berlín. Bueno, mira. Y bueno, creo que al final lo acabaron destruyendo los soviéticos. Sí, ¿no? Pero bueno, es como la guerra de Ucrania. Bueno, la guerra de Ucrania no, la guerra de Crimea. En Rusia en plazas o tal, tienen pedestales con carros de combate soviéticos. Con Iosef Stalin, el IS, el T-34. Los utilizaron, ¿no? Consiguieron desmontar un Iosef Stalin 3, creo que era, y el cacharro funcionaba. Joder. Y lo utilizaron, creo que se cargaron un puesto de ametralladoras ucraniano con el cacharro. Claro, no podía disparar, pero claro, es un blindadísimo. Además, ese sí que está blindado. y bueno, lo echaron a andar, pero bueno, es un poco parecida a la anécdota. Y pues el Mark V, una cosa que me gusta mucho es que salen Mark V capturados
por los alemanes y que tienes que luchar contra ellos. Y bueno, otros carros de combate. A mí mi favorito, que es el Renault FT17, que es este francés, que es ligerito, que es ya el primer carro de combate que empieza a sentar la estructura de cúpula y conductor y comandante artillero y cargador, porque solo tiene 2 tripulantes. Y bueno, es un carro de combate muy ligero, muy móvil, que daba daba problemas porque ese tipo de cacharros dan problemas. Pero bueno, para mí fue el mejor carro de combate de la Primera Guerra Mundial. Un Renault. El Renault FT17. De hecho, los utilizó España. Sí, claro, a ver. Cuidado lo que hablas. 33. ¿No? Que aquí somos fan de Alonso. ¿Cómo que Renault? Renault, normal que dé problemas. No, sí. Pero bueno, claro, a ver, es que en aquella época las empresas que había, las tanquetas L3 las hacía Fiat. O, por ejemplo, claro. Alemania, pues los Porsche, MAN, Heinzel, todo, bueno. Dime. Hay cosas que a un hombre no se le puede preguntar. Como a BMW, su logo. Opel, ¿no? Opel también. Pero bueno. Es una campaña que está muy guay. Mola un montón. La historia, la verdad que mola un montón. A ver, no está son muy muy largas, buena. son 4 horas, igual, o 5 horas. Son 1 hora más o menos cada campaña. La de tanques es más larga que las otras. La de tanques es la más larga. Sí. Luego ya duran menos, sí. Y bueno, luego la siguiente, que es de un piloto americano que se cambia con uno de la RAF. Sí. Y bueno, está bastante guay. Ves cómo son los bombarderos, que son aviones de papel realmente. Y te enfrentas en el aire, en batallas aéreas. Es que están guapísimas. Es jodido la introducción de las misiones en los Alpes. Sí, creo que tienes que hacer reconocimiento y te pillan unos aviones. Sí, y luego el combate, la verdad que el combate aéreo es chungo de pillar. A mí me cuesta un poco. Y luego el bombardeo de Londres, que te enfrentas al Zeppelin. Que vaya pedazos de bichos que son. Que los revientas por dentro y tienes que saltar. Está muy guapo. Qué guapo. Con la música. ¡Ay! ¡Qué recuerdo! Yo en multijugador yo conseguía aparcar un caza. Conseguía aterrizar con un caza en el Zeppelin. Pero no salió muy bien porque creo. No me acuerdo si me pilló otro avión o una de las torretas que tenía que me fundió. Yo sé que moría. ¿Con qué clase jugabas más? Yo con asalto. Iba a asalto y me pillaba un fusil anticarro. Yo me quedaba, iba con su fusil. Y con cañón con minas y granadas anti. Y el fusil anticarro. Y yo no hacía nada más que quedarme quieto esperando a que pasara un tanque o el tren blindado. Me cargué 2 trenes blindados en una partida. Joder. Pero, no, a ver, es que vas poniendo minas. Otra arma que aparece, la Lewis. Se usó, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Guerra del Emú, que esa quedará para otra época. Pero muchas cosas, muchas guerras de las que hablar. Mucha historia. Y la siguiente campaña, si no me equivoco, es la del italiano, que es un Arditi, que los Arditi eran tropas de choque que se crean. Los más famosos de este tipo de unidades son los Stormtrooper alemanes, que de hecho, si sois fan de Star Wars, los soldados de asalto tal, tienen ese nombre en honor a los que luego no lo hacen, vamos, a los putos Stormtroopers de Star Wars. Son inútiles. Vamos. A ver, llevan lentes negras, ¿cómo van a dar a algo? No, hombre, son visores, pero joder. Bueno, sí. Pero es la coña porque no dan a nadie. Sí, como el que se pete el leñazo en... Bueno, pero... Los Stormtrooper alemanes sí que eran. Bueno, y los italianos, los Arditi, eran unidades que iban. Muchos eran jóvenes, eran muy jóvenes, eran de entre creo que 20 y 24 años. Estaban muy bien alimentados, llevaban fusiles de subfusiles. Y estaban entrenados para entrar, sobre todo operaciones nocturnas, de entrar a saco, y combate mucho eso, con subfusiles para disparar rápido en distancias cortas, con muchas armas cuerpo a cuerpo. Y bueno, pues en esta campaña te enseña que te enfrentas a Austria-Hungría en los Alpes, que los Alpes la verdad que fueron unas carnicerías bestiales. De hecho, Rommel, el zorro del desierto, luchó en la... A ver, es que la mayoría de comandantes de la Segunda Guerra Mundial lucharon en la Primera. Eso, pues Rommel estaba a cargo de una unidad de Stormtrooper. Y en alemán es Sturmtrooper o... Bueno, soldado de asalto. Estaba agarrado de una de estas unidades. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial estaba cenando con unos oficiales italianos y le dice un oficial italiano: oye, ¿esa medalla de dónde la conseguiste? Y decimos: luchando en los Alpes.
Y claro, se les debió de quedar una cara a los italianos porque, claro, luchando en los Alpes era luchando contra los italianos. O sea, y bueno, es eso, salen luchando contra Austria-Hungría, que tienes que ir pues neutralizando posiciones, ayudando un poco a los austrohúngaros, si no me equivoco, a provocar una luz para... Porque claro, es que el luchar en los Alpes es muy jodido, porque no es solo que estás luchando contra otros, sino las temperaturas, El corrimientos, desnivel, ¿no? Me imagino. claro, los corrimientos de tierra. Y luego es una guerra muy difícil, tienes que usar una artillería especial, o artillería de montaña, no puedes usar artillería de campaña normal. Pero bueno, está bastante bien recreada, la verdad. Luego los búnkeres que hay por ahí dentro que... Y luego Ahí mi sí que favorita... son carnicerías, en el juego al menos. Sí. O sea, con muchos fusiles o ametralladoras, entras para allá, tal. Y la carga está con la bayoneta. Es verdad, la Qué mítica bien carga podías. que se pone a gritar el soldado en plan... ¡Ah! Sí, traía... Que estamos para allá abajo, bajando las escaleras, a ver si enganchabas a uno que te matase. No lo Que sé. luego te cansabas, te salía uno con una escopeta y te dices tú, bueno, pues me morí. Que encima ibas todo lento y ibas así. Y decías tú, mierda. Y bueno, luego mi campaña favorita, que es Gallipoli. Que es una... Está muy... Ha sido siempre a los ingleses... De hecho, el que estaba a cargo es Churchill, de la invasión. Churchill en aquella época era el primer lord del no sé hablar. Almirantazgo. Que vendría a ser como una especie... Claro, hoy en día ya no existe. Era civil, era una posición civil, pero dentro del gobierno era como el que se encargaba de gestionar la Royal Navy, pero sin ser militar. Y organizan este desembarco, que además, cosa que me gusta muchísimo, son australianos los protagonistas. Que eso se nos olvida mucho, que cuando hablamos de Inglaterra, sobre Inglaterra y las colonias. Y los australianos... los australianos quedaron horrorizados después de Gallipoli. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial... es que es muy divertido. Si le decían a una unidad de, yo qué sé, de un batallón, decían los mandos italianos, los mandos ingleses, tenéis que ir y tomar esa colina. Y si el encargado del regimiento australiano decía, yo no estoy muy convencido, pues podía llamar a su parlamento y decirle al parlamento, oye, me han dicho que haga esto, ¿puedo hacerlo? Y entonces los del parlamento decían, sí o no. Claro, estamos hablando de no a nivel general, sino a nivel de una unidad de... y esto en parte fue por Gallipoli, porque Gallipoli fue un desembarco que hicieron en Turquía intentando tomar los estrechos y salió mal, muy mal, terriblemente mal. Se ve en la campaña que intentan desembarcar con apoyo de la artillería, pero los turcos se defienden muy bien. La posición, la verdad que eran colinas, que había búnkeres, había fortalezas y no había por dónde cogerlo, la verdad, ese desembarco. Y bueno, al final muere el protagonista que era el señor, bueno, el que era más mayor. Y eso sí, la retirada de Gallipoli fue espectacular. No lo digo para mofarme, pero fue una retirada. Es que retirarse es muy complicado, ¿eh? Que Sí, es que están... Parece que solo es correr para atrás, ¿no? Claro, tira las cosas y... No, retirarse es muy complicado. Y de Gallipoli se retira muy bien. Además, van dejando trampas. Dejan, por ejemplo, los fusiles... utilizan un mecanismo con agua que van disparando de vez en cuando. Dejan fusiles para engañarles, hacerles ver como que todavía que hay gente. Entonces los turcos tardan en acercarse. Y bueno, es una batalla que está muy olvidada, porque a los ingleses no les interesa que se sepa, porque les deja muy mal lugar. De hecho, España, pues después, cuando termina la Primera Guerra Mundial, entra en guerra con Marruecos y se produce el desembarco de Alhucemas, que es el primer desembarco aeronaval de la historia. Y el desembarco de Normandía utilizan como referencia el desembarco de Alhucemas, que por cierto no se produjo en Alhucemas. Se produjo, no me acuerdo el nombre, pero queda cerca de Alhucemas, pero no era... Y de hecho estaba a cargo del desembarco, estaba el coronel Francisco Franco. Va, un monte. Y por ejemplo, ese primer desembarco que combina... es que teníamos un portaaviones, bueno, era un portahidroaviones, el Dédalo. Otra vez no, ¿eh? No. No, era un portahidroaviones, que de hecho llevaba 2 globos, me parece. El Dédalo, que, bueno, desembarca, o sea, utilizan algunos hidroaviones para atacar también desde aeródromos en tierra. Y utilizan carros de combate, que son los Renault FD-17 de la Primera Guerra Mundial que les vendió Francia. Pues Francia, que también participa en Gallipoli, en un papel muchísimo menor, le dice a España antes de hacer el desembarco, dice, no, el desembarco lo hacéis vosotros solitos.
porque nosotros en otro desembarco así no nos metemos. El de Alucemas salió muy bien. Y luego los franceses, pues enseguida ya por tierra. Bueno, es que los franceses atacaban por tierra y los españoles desembarcaban en. Pero bueno, Gallipoli fue traumático para ellos. Y ya llegamos a la última campaña, que es Muy interesante. La última. Porque juego con el sigilo, ¿no? Y. A pesar del tren blindado, que Sí, que en aquella época es cuando se emplean por primera vez los trenes blindados, que parecen una cosa de que ya no se utilizan, pero en la guerra de Ucrania los hemos visto. Trenes que van con vagones con ametralladoras antiaéreas o. No son como los trenes blindados del Battlefield 1. En la Segunda Guerra Mundial también se emplean muchos. Se emplean. Rusia emplea algunos. En China, en Japón tiene que usar algunos porque hay algunas zonas de China que, sobre todo al final, que tienen que ir en tren porque si van por caminos y tal, los chinos se los comen a los japoneses. Pero bueno, esta campaña trata sobre Lorenz de Arabia y una rebelde. No me acuerdo de qué. ¿Turca? No era turca. No era turca. Se enfrentan al Imperio Otomano. Pero ella, no me acuerdo, debía ser de Irán o de estas zonas que estaban bajo control del Imperio Otomano. Y bueno, sale Lorenz de Arabia, que es un personaje que yo lo siento para la gente que os gusta, pero ha sido hinchado por la propaganda a niveles extraordinarios. Bueno, era un arqueólogo que se conocía mucho en la zona, porque antes de que empezara la guerra, porque bueno, hacía expediciones en esas zonas. Y se conocía mucho la zona, conocía las tribus locales. Y entre otras cosas, lo que hace es hablar con las tribus locales, prometerles que los van a liberar del yugo del Imperio Otomano. Y que a cambio, o sea, que les ayuden y que a cambio los liberan. Bueno, spoiler, cuando termina la Primera Guerra Mundial, esos territorios pasan de ser del Imperio Otomano a ser de Francia y de Inglaterra. Y básicamente les mintieron y les engañaron como muy vilmente. Era un personaje que, bueno, no tenía... Por cierto dato, era homosexual. Que eso no está confirmado al 100%, pero parece que era homosexual. Pero bueno, dejando eso de lado, fue un personaje que fue hinchadísimo por la propaganda del momento. A ver, es que claro, en tiempos de guerra necesitamos propaganda, necesitamos... Bueno, si necesitan héroes como... Para la moral, más que nada, ¿no? Claro. Y pues... Es que, a ver, es una historia muy llamativa, porque ese es un arqueólogo, es un poco como Indiana Jones, ¿no? Que, que recuerda un poco, pero bueno. Y realmente eso, lo usaron para que consiguiera el apoyo de las tribus y luego dijeron, bueno, pues las tribus estas ahora están a nuestro cargo. Y murió en un accidente de moto que creo que se le cruzó un niño y daría un volantazo, ¿no? Metió un volantazo y se mató. Y bueno, la verdad, a ver, está muy bien porque te enseña también el Imperio Otomano que... Si es que en la Primera Guerra Mundial, lo dicho, siempre nos centramos en la guerra de trincheras y hubo mucho más. Hubo muchos frentes. Y hubo batallas navales también importantes. De hecho, es la primera vez que se pone a la Royal Navy, se la pone la Kaisermarine, la armada alemana. Tienen choques buenos. Tienen alguna batalla que ahora mismo se me acaba de ir el nombre. Hay una en concreto que se queda en tablas y que la Royal Navy no puede con Alemania. No puede derrotar a la armada alemana. Luego lo que pasa con la armada alemana, se la llevan a Scapa Flow, que era la principal base y lo que hacen los alemanes es que de forma coordinada hunden los barcos a la vez. Consigue salvar alguno, pero hunden toda la flota prácticamente cuando... Y bueno, a mí me habría gustado de campañas del Battlefield que hubiera alguna campaña rusa. O incluso en las colonias alemanas. Es que me suena de Premium. Ya. Me suena de Premium. Al menos en el multi sé que pusieron algún mapa. Sí, no, mapas sí. Mapas con ambos bandos, pero campañas no lo sé. Porque, bueno, yo no, al Battlefield 1 no compré el Premium. Porque antes comprabas un Premium y cada mes, creo, te metían 2 mapas igual. Sí, es que me suena que... Lo que no sé si te metía campañas, eso no lo sé. Campañas no. Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios. Y si es así, deciros si es buena o es mala. A mí me suena que campañas no, que mapas sí y tal, pero campañas creo que no. Bueno. Y además es que habría sido muy interesante por eso, por ver por un lado Rusia cómo fue. Claro. A ver cómo lo representaban. Claro, y luego las colonias, que de hecho al único general, cuando termina la Primera Guerra Mundial, al cual le permiten desfilar en Alemania, es a von Lettow, que lo llaman el León de África,
que es un tío que estaba si no me equivoco, estaba en Camerún. Y o sea, todas las colonias alemanas caen porque, claro, estaban completamente aisladas, rodeadas por ingleses y franceses. Pues consigue evitar o sea, consigue evitar la derrota y se dedica a hacer una especie de mezcla de rapiña, media industria. Por ejemplo, no podían producir fusiles, pero robaban pólvora y hacían balas y claro. Y el tío cuando termina la Primera Guerra Mundial, el tío estaba con las unidades con su unidad por África. Y casi, bueno, de hecho lo pillan y dicen, no, que habéis rendido. Y se queda, pero ¿cómo que nos hemos rendido? Y luego, por ejemplo, Japón es muy interesante porque Japón se dedica... Japón es que es una rata. En historia es una rata. Se dedica a ir... en cuanto ve la oportunidad, a pillarle eso, las colonias alemanas y que había ahí. Y de hecho hay un combate entre un oficial austrohúngaro con un sable y un oficial japonés con una katana. Y gana el japonés. Hostia. Que tienen ahí... Curioso. Sí, no, Curioso, sí. Sí. Es que hay muchas anécdotas y eso me da un poco de pena de la Primera Guerra Mundial, que se está ahí muy olvidada. Y... Pues en otra ocasión habrá que venir, Habrá que por hablar supuesto, y habrá que hablar de todo eso que no se Efectivamente. sabe, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Porque la gente lo olvida, porque como la Segunda Guerra Mundial Y la es lo que, eclipsa... claro, y realmente es y lo que no detona puede ser. la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles es lo que obliga, de hecho, sale, no me acuerdo qué general era americano, que sale diciendo de ahí que dice esto, en 20 años va a haber otra. Y hubo otra. Y bueno, fue el caldo de cultivo luego de los fascismos y... Claro, sobre demás. todo es muy interesante porque es una guerra que la gente, o sea, empieza con muchas ganas porque dicen, esto van a ser 2 días, van a ser 3 meses y Era ya. el plan de Alemania, ¿no? Conquistar... Bueno, y de todos, y de Francia, Bueno, sí, y dicen, esto van a ser 2 días y... Se inquista y... No fueron 2 días y la gente al final acabó de súper desanimada. Cosa que en la Segunda Guerra Mundial no pasa. La gente ya está en los nacionalismos. También es que la Primera Guerra Mundial es una guerra de familiares. O sea, estaban emparentados del Kaiser con el zar, con el rey George en Inglaterra. Y claro, estaban luchando por un gobierno en el cual no lo habían elegido, no creían del todo en él. Y cosa que cambia en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial a Hitler, a Churchill, a Roosevelt, bueno, a Hirohito no, pero a Toyo, ya son gente a la cual le han puesto ahí, o sea, lo han elegido y ya están... Son más independientes Sí, entre y luego sí, ¿no? Y no... Hay otro ambiente de la gente que... a ver... Por ejemplo, o sea, de los comunistas se entiende, de la URSS se entiende perfectamente por qué estaban luchando, pero es que los alemanes se lanzaron a atacar y mantuvieron la moral bastante, o sea, por lo general, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, por lo principal que se rinde Alemania es por las huelgas, porque no puede mantener la situación en la retaguardia, pero en la Alemania nazi no se producen este tipo de movimientos. De hecho, les daba mucho miedo que se produjeran, por ejemplo, la guerra total no la declaran hasta ya producido Stalingrado y con el discurso este de Goebbels, que no sé si lo podéis escucharlo porque es un discurso bestial. Goebbels era el de propaganda Era el nazi, ministro era de un época. genio. Sí, lo tenía que haber dado Hitler. ¿Eh? Pero que lo tenía que haber dado Hitler. Pero se negó. Dijo que no quería en ese momento, que no le apetecía y tal. Y lo dio Goebbels y es un discurso bestial y que llama a la movilización total. Hasta entonces no se habían atrevido porque en la Primera Guerra Mundial entran en movilización total y la gente se dedica a montar huelgas y tal. Y en cambio el ambiente que hay es muy diferente, yo creo, con respecto sobre todo de la gente que está dispuesta a luchar hasta el final. Y en la Primera Guerra Mundial se ven cosas como la tregua de Navidad, en la Es cual... verdad, la del partido de fútbol. Juegan un partido de fútbol y que... No Fue querían, verdad eso, fue claro, verdad, o sí, por sí. ejemplo cuando derriban al Barón Rojo, que lo entierran los ingleses y con todo el respeto y era una guerra diferente, la gente no la quería luchar tanto como la segunda. No, era más mandada. Claro, es que era una guerra tocaba, realmente... tenías que ir al frente, tenías que luchar y... Era una guerra de imperios realmente y la Segunda Guerra Mundial es Ideológica, es más es ideológica. ideológica y que está en juego el mundo en general, o sea, hablaremos de... El orden mundial, sí. Estaba el orden mundial, o sea, si hubieran ganado los alemanes, habría cambiado completamente el panorama que había hasta ese momento. Y la gente lo sabía, además de que, bueno, los alemanes, con cualquier cosa que no fuera alemán, Fuera. o sea, O habría lo estado- cambiamos, lo imponemos, ya está. habría estado. Mira, podemos tratarlo con Wolfenstein.
También. Pero en otro podcast. En otro podcast. Pero bueno, yo creo que por hoy, Tomás, ha sido un placer Sí, tenerte igualmente. aquí otra vez. No sé qué os ha parecido este podcast, un poco continuista respecto a los otros, pero un poquito diferente con el toque de los videojuegos. Son una manera de acercar a la gente realmente de tema histórico. A mí no hemos hablado de él, pero el Hearts of Iron es de mis juegos favoritos. Ya hablaremos también. Hablaremos. Estoy ahora jugando el De Victoria. los juegos de Paradox, Victoria, Crusader y Hoi tiene una profundidad y puedes aprender tanto de Sobre sus todo con el videojuegos. Hoi, Sí. porque es el que más te va Es el guiando más un poco. realista, Sí, el más lineal. y tiene los Sí, sí, enfoques históricos que te van guiando Sí, más sí, o sí, menos, sí, es verdad. mientras que el Victoria y el Crusader pues es un poco... No, pero pues, puedes aprender qué dirigentes Sí, por supuesto. había y las fronteras de aquella Sí. época, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos al principio, luego ya cuando se lía, pues, bueno. Pero va. El Civilization también. Por supuesto, también el Estaría muy Civilization, guapo. jugardo, sí. Bueno, si queréis opinar de los juegos que hablamos, si pensáis que Ezio es el peor personaje de Que somos unos cuñados. La Voz del Cuñadismo, señores, aquí estamos. Y Jordi Wild de Hacendado. ¿Cómo os quiero a vosotros, haters? Pero bueno, nada. Cualquier cosa nos lo ponéis en comentarios, lo agradecemos profundamente. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos dais casi cada día ya. Y nada, poco más que puedo deciros. El próximo, dentro de 2 semanas, nuevo podcast con un nuevo invitado que no ha pasado por aquí, o sea que tocar madera, que va a estar muy interesante el siguiente podcast. Ser buenos, cuidaros, por favor, y nos vemos en el próximo capítulo. Besos.